Buenas tardes, bienvenidos incorregibles, aquí estamos otra vez. Esta vez estamos entre el presente y el futuro. O estamos en 2024, no hemos llegado a 2029, pero ya hemos pasado el 2017. O por ahí era, no me acuerdo bien, cuando empezaba Mm. la épica narrativa de esta película que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a hacer los agradecimientos de rigor. Como siempre, gracias a la Fundación Cinemascomic, que es la que sostiene todo este contubernio y no solo nos permite hacer este diálogo en directo a través de Facebook, sino también posteriormente la grabación se cuelga en YouTube. También agradecer al aula cultural, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Cómic, que también apoyan esta iniciativa, y por supuesto a la Librería del Maldito, que está aquí a los controles de todo esto. Y como no, pues empezamos con don Eduardo Serradilla, que es el mastermind de todo este contubernio. Don Eduardo, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes allí. Buenas noches aquí. Aquí estamos con Eh, Tenene, Tenene, a ver, Terminator. hay otra versión que viene en cajita, pero esta es la primera versión de la primera. A ver si se ve bien por el tema de la luz. Sí, así se ve bien. Esta Sí. fue es la primera figura que además acabo de comprobar. Yo pensaba que era más antigua. Esta figura es del año 2011, que sacaron. Esta serie era muy pequeñita, sacaron solamente 3 figuras. Es esta figura, la figura cuando va a la comisaría y el endoesqueleto. Es una serie muy, muy pequeñita. Cuando NECA estaba retomando el testigo que había dejado McFarlane Toys eh, con el tema de la crisis del 2008, entre el 2008 y 2010, que desaparecieron un montón de empresas y McFarlane dejó prácticamente de sacar figuras. Ya NECA existía, pero NECA recogió el testigo y en este caso la licencia. Y es la Ujú. empresa que ha seguido sacando, bueno, ya ha sacado de la primera y la segunda película, porque la tercera película la sacó McFarlane ya directamente, que fue cuando lo único que se ha sacado McFarlane de Terminator en varias escalas. Y esta es la primera figura de todas. Y entonces que Sí. además está muy bien hecha. Y, y bueno, y Y aparte que se además parece muchísimo al personaje. que es el personaje, el de la primera película, el La primera Terminator película tal real, cual, el el Terminator exterminador, real como lo sí, llamaron en otros países. en otros países con las mismas armas, con toda la historia, y la verdad es que está muy bien, es una figura que está muy bien hecha. Y a ver, el tema de, a ver, yo en este caso, por una vez bueno, quiero dar las gracias, por un lado, a Alberto Santos, a la editorial de Alberto Santos Editor, y a Lorenzo Díaz, Lorenzo Fernando Sí. Díaz, por este libro. Esto es un regalo de Alberto Santos y de Lorenzo, del jefe, como se le conoce en el mundo. Esto es un libro de la biblioteca de la Sociedad Finlandesa, de la Instituto Audiovisual Finlandés, que está muy bien, muy recomendable el libro. Y después también quiero, por aquello de que uno ya es mayorcito, quiero dar las gracias a la que fuera en su momento directora de marketing y publicidad de Lauren Film, que fue la primera persona que conocí yo profesionalmente hablando en todo el tema de publicidad y marketing en Península. Hasta ese momento había trabajado solamente en Canarias. Y en el año 86 fue cuando me fui a Sitges, y cuando terminé Sitges me fui después una semana a Barcelona. Y lo primero que hice fue yo a Irene la conocía ya vía teléfono, pero no la conocía personalmente, y una de las primeras cosas que le pedí, que a ver si las tengo metidas en algún sitio, porque creo que antes no sé si las recogí, pero estaban por Ahora aquí, que son mismo las fotos. tienes eso como para encontrar No, 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 algo. espérate. No, no, sí, sí, esto sí porque lo hice esta mañana, perdón. Muy bien. Eh, este es el fotocromo que van a ver ahora. O sea, este fotocromo está escaneado tal cual. Este es el fotocromo en su bolsa original de plástico, como venían los fotocromos en antaño. Y esta es la guía publicitaria de Lauren Film, con el símbolo antiguo de Lauren, que después lo cambiaron, pero este es el símbolo, el águila de Lauren. Y además esto estaba muy bien porque esta empresa
los hacían blanco y negro, pero estaban muy bien porque era una especie de pressbook en chiquitito que tenía un montón de información. Y me acuerdo que lo primero, cuando la conocí, estuvimos hablando y me dijo, ¿quieres algo? Digo, sí, quiero el fotocromo de Terminator. Porque la película se había estrenado en enero del 85, la película se estrenó en el 84 en Estados Unidos, pero en España llegó, como todo, en aquel momento llegaba más tarde. Y me acuerdo que se lo pedí sin tener muy claro si iba a tener. Y entonces me dijo, sí, sí, por supuesto. Entonces fue, me apareció con el juego de fotos y la guía publicitaria de Terminator. Y eso fue en octubre de 1986, que ya ha llovido bastante, porque ya ha Pues llovido sí. bastante de todo eso. Y todavía lo conservo. Y bueno, fue digamos que la génesis de lo que estamos haciendo ahora empezó ahí, empezó antes, empezó un año antes en Gran Canaria, pero eh, ya en el 86 cuando fui a Sitges y después fui a Barcelona y bueno, ya en el 88 cuando me mudé a Madrid a estudiar y a trabajar, es cuando ya evidentemente conocí realmente los rudimentos de cómo era el negocio del cine a nivel de distribución, exhibición y por supuesto el tema de los festivales y demás. Pero bueno, en el caso de Terminator fue eso, fue esa película que, aunque fue bien, porque fue bien, fue muy bien, de hecho en Gran Canaria fue muy bien. Yo recuerdo los distribuidores de Lauren Film, yo hablé con ellos y fue una película que recaudó cuando el cine costaba en Las Palmas 100 pesetas, estamos hablando todavía, 100, creo que eran 100 pesetas, sí. Fue una película que superó el 1.000.000 de pesetas. O sea, fue una película que en todo Canarias, pues estamos hablando no solo de Gran Canaria, sino de lo que son las tres islas, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, pues las películas se explotaban por provincia. Fue una película que superó el 1.000.000 de pesetas de recaudación. Estamos hablando del año 85, eso era mucho dinero. Para una película en la que no confiaba nadie, empezando quienes la producieron, los productores, en este caso Orion, Mm. el dueño de Orion, que fue el que puso el dinero, no confiaban precisamente mucho en esta película. O sea, Yo no fue recuerdo si en la película también, pero en el DVD o en el Blu-ray sí que sale al principio, antes de Orion, Metro Goldwyn Mayer. Sí, pero eso fue porque Metro es la que tiene la distribución, pero eso en principio no, en Fue principio. posterior entonces. De hecho, fue posterior. Orion, como dicen en Estados Unidos, empezó trabajando con Warner. En este caso, empezó trabajando con eh, Alan Ladd Jr. Cuando Alan Ladd dejó de trabajar en Fox, se fue a trabajar en Warner y de hecho, Excalibur era Orion, por ejemplo. Ujú, por ejemplo. Sí, sí. Y después fue cuando ellos se independizaron, fue cuando Woody Allen dejó Artistas Unidos y firmó un acuerdo con Orion para hacer todas las películas. Fue una de las cosas que catapultó a esta empresa fue precisamente a Orion fue el contrato con Woody Allen. Porque además Woody Allen hizo en ese momento quizás su mejor época, sin menospreciar lo que pudo hacer en Artistas Unidos, pero lo que hizo en Orion, que puede ser Hannah y sus hermanas, La Rosa Púrpura del Cairo, todas esas películas que más todas La fueron Rosa Púrpura, sí, La Rosa La Rosa Púrpura del Púrpura Cairo, fueron de esa época también. multicons- multiconsideradas y multipremiadas y fue una de las cosas que elevó a esta empresa, que era una empresa relativamente pequeñita, a otro nivel. Y esto que están viendo es una de las fotos que además el fotógrafo estaba muy, muy cuidado, en este momento se Ujú. cuidaban bastante bien, pero vamos a ver, yo me acuerdo que estuve viendo, aparte de esto, diapositivas y no es que, a ver, no de esas películas que contasen con el gran soporte publicitario, porque además Orion estaba detrás eso lo comenta Arnold en su biografía, en esta biografía, él comenta, además el capítulo que habla de Terminator es el capítulo, se lo digo enseguida, es el capítulo 16, que es Terminator. Y él comenta que el tema es que, por ejemplo, Orion estaba más volcado, ellos eran los productores allí de Amadeus, la película de Milo Forman, que se ganó Amadeus, sí. un montón de Oscar. Y Sí. esto lo hicieron, pues fundamentalmente, bueno, aquí está espérate, a ver si encuentro dónde está la historia. Yo mientras tú lo vas buscando, y una cosa que quería comentar y tal, ¿no? Para Sí, este es el centrarnos capítulo también. donde habla.
Terminator. Ok. Por lo que te decía y tal, viendo el afiche de la película, Mm, que lo que se ve en el lado izquierdo o lado derecho, según se mire en la mm, pantalla, el dibujo, que es una ilustración, no es una foto, en la que ujú, se ve la dualidad de Schwarzenegger, ¿no? Del mm, aspecto humano que le ponen por sí, encima a la máquina que está debajo. Claro, eso ahora a lo mejor te lo harían incluso con fotos retocadas y todo el mm, rollo, y sería directamente la cara de Schwarzenegger, pero aquí en este caso, que todavía estamos en esta época en la cual no hay tantos adelantos en cuanto al desarrollo de no, este no, tipo de no hay. temas en el cine, estamos hablando de que tanto el póster de la película, que también se ve un poco esa dualidad, como Bueno, este es el póster real, este es el que usaron, pero este el es el, es la el es póster la real es que la sacaron. imagen es la imagen del afiche, pero cambiando el Sí, sentido del arma o el sentido de la pistola. O sea, que en esa época todo esto lo tenían todavía que hacer con y ilustradores a mano, sí, está y a claro. mano, No, no, y exactamente. aparte Cameron es un muy buen dibujante, él hace los stories de sus películas. De hecho, no hay que olvidarse que gran parte del éxito digamos no el éxito, el poder hacer la película, se debe a la productora, que fue la mujer de James Cameron, Galen Mm, Hart, que es la ujú, productora también de Aliens y de Abyss y de otras muchas cosas. Porque aparte que es una mujer que con las ideas muy claras, conseguía convencer, o sea, en ese momento Hollywood era un club privado de niños. Lo sigue siendo, pero menos, afortunadamente, pero en ese momento era un club privado para varones. Y las mujeres que había, pues evidentemente, eso sí, eran lo que eran. Y esta mujer además, Gail Hart tiene fama de algo muy importante en el cine, que es conseguir ajustar el presupuesto sin que se note. O sea, es una persona que lo que hace es maximizar los recursos que tiene, sí. no reduce como otros que se dedican a reducir en cosas innecesarias en detrimento de cosas necesarias. No, ella sabe dónde tiene que cortar en una No, película que tenía. y además esta película, inicialmente el presupuesto no era muy alto. No son los No, presupuestos el que se han ridículo, no son los presupuestos que eh, se han gastado en las posteriores secuelas, dice nada, nada. O sea, la película ni tenía comparación, 4 vamos. millones, que al final fueron 6,5. Mira, aquí ven a Lance Eriksen y al otro, Sí, que Eriksen lo exportó, por decirlo así, James Cameron de su anterior película, ese no, te voy a decir que desastre por personas épicas no, porque en realidad la película, en realidad la película lo que tiene es ese sentido del humor de película hecha con muy poco presupuesto, que hacen los italianos, cogen una cosa que más o menos está bien y la hacen peor, pero bueno, con un sentido del humor que no tenía el original, que es el Piraña 2, que es una película sí. que Pero que tú recuerdas eh, esa época que como que fue un gran éxito Tiburón, y a partir de mm, ahí se hicieron y todos los películas que bichos, siempre todos los bichos submarinos que se pudieran hacer películas, se sacaron. sí, Orca la ballena asesina, sí. pulpos gigantes asesinos, cocodrilos asesinos. A Bueno, ver, pulpos ya Tiburón, había, obviamente. vamos a ver, pulpos ya Y había, ya lo del lo de las pirañas asesinas y encima que cogieron a Cameron para que hiciera, que siempre dicen, no, la segunda es mejor que la primera porque le hizo Cameron. A ver, no es buena película, pero bueno, está hecha con no, Cameron, que le da un cierto sí. marchamo, Un pero que vamos, que cierto si machismo, pero el lo mismo, eh, contrataron era porque era novato y porque cobraba poco. sí, no, y porque venía, a ver, no, y fundamentalmente, que eso lo dice además Lorenzo, yo les recomiendo si lo encuentran, este libro ya hay que comprarlo de segunda mano, pero es muy recomendable porque además Sí, Lorenzo tiene una virtud que tienen muy pocos escritores, sobre todo de este tipo, que es que Lorenzo tiene un grandísimo, y nosotros dos, tú y yo que lo conocemos, Lorenzo tiene un grandísimo sentido del humor, pero además tiene el sentido del humor, no es de esas personas que coja el rábano por donde no es, no, Lorenzo sabe no, dónde tiene que coger, por y el donde tiene que libro coger el tiene rábano. una lectura muy amena porque usa un lenguaje, o sea, es un lenguaje bien expresado, pero sencillo y asequible, con lo cual entiendes muy bien todo lo que te está Sí, contando, a pesar de que te hable de cosas exactamente. técnicas, y va Si mezclando no, y, no, y es muy ameno. Tanto este, por ejemplo, es como el muy que ameno. escribió de Alien, son dos libros estupendos. Sí, son, para mí son de los mejores. No, no hay ningún libro.
no le tiene nada que envidiar a ningún libro anglosajón del mismo tema. Y yo he leído los dos y correcto. eso, he leído de un lado y de otro y lo puedo decir. Y Lorenzo comenta que es que en el contrato, o sea, es que Cameron empezó trabajando con Roger Corman. Que Ujú, fue una de las sí, razones, eso lo comenta Arnold, que una de las razones por las cuales él se reunió con James siendo un neófito, aunque Arnold, o sea, evidentemente se sabía que había hecho la de Piraña 2, Los vampiros del mar, como ujú, se tituló la película. sí, em, a lo que a Arnold, lo que de cierta manera le inspiró confianza es el hecho de que hubiese trabajado con Corman, porque Corman es una persona que se ha hecho, una persona hecha a sí misma, que ha conseguido sacar proyectos imposibles. Ya lo sí, comentamos cuando hablamos de la pequeña tienda de los horrores, que además le ha dado la oportunidad a cierto, muchísima gente, que maximiza los recursos al máximo, pero que siempre las películas de Corman tienen algo. Y trabajar con Corman, Corman ha formado, es un poco como el caso de la directora de marketing de Lauren. sí, Empezó como empezó Antonio Llorén, que era el fundador de Lauren, en CB Film, sí, que era la sí, sí, productora, sí, por sí. una de las, en este caso, una de las mayores y mejores distribuidoras de cine que han existido en nuestro país. Hombre, y Y que además también el hecho distribuía de en que su momento. Schwarzenegger en ese momento, cuando hace Terminator, o sea, yo creo que Terminator termina de lanzar a Schwarzenegger como actor Ujú, y ujú. claro, y no era el Schwarzenegger que es ahora o que el que es posteriormente, que incluso, por ejemplo, a Sí, mí no, no, es otra cosa. una de las cosas que menos me gustan de la saga, fíjate tú, y que se recupera posteriormente de otra manera, es el hecho de que el Terminator es una máquina y tiene una misión, y es una misión, mm, la podríamos definir como malvada, pero claro, el ser una máquina no tiene sentido del bien ni del mal, o sea, tiene una misión y tiene que cumplirla, punto. Y aquí Schwarzenegger, pues es el villano, es el malo. Sin embargo, a partir ya de la segunda, pues evidentemente eso se cambia porque ya Schwarzenegger Mm, ha ujú. adquirido un estatus de estrella que dice, oye, yo no puedo ser el malo, yo tengo que ser el bueno. Y entonces por eso ahí cambia el rol del Terminator a partir de la segunda, pero claro, yo me imagino que aquí todavía Hombre, esta él era una quiso partida de hacerlo, o sea, Schwarzenegger. él comenta en el libro, por lo más el libro, él es bastante, digamos, bastante sensato y el tiempo ha demostrado, o sea, por muy republicano que pueda ser, fíjate cómo se ha posicionado en contra de las malas artes, no solo del anterior presidente, sino de su propio partido, siendo como fue gobernador del estado de California. Sí. Que todo el mundo le dijo que era un error después de haber hecho Conan, porque él en ese momento estaba en la preproducción Conan de lo la estaba segunda ya, película de Conan, y además tenía un contrato con De Laurentiis durante 10 años para hacer como mínimo una secuela cada 2 años. Y que le dijeron que era una locura que hiciera un papel, porque el principio querían, el director de Orion quería que hiciera el papel de héroe. Eh, Porque Cameron había pensado en Lance Erickson, que es el actor que después acaba siendo de Android de Bishop y es uno de los grandes sí, actores, de los bueno, grandes actores en Alien, secundarios, sobre todo en Aliens y después en series como, bueno, que sale en Expediente X y después eh, el spin-off, eh, que ahora no me voy a acordar, pero bueno. sí, yo no me eh, sí, pero bueno. No está así, pero bueno, y para en eso, muchas para eso otras están películas, siempre. No, no, ha salido en infinitas otras cosas. Eh, el caso es que Erik Eriksen también se le propuso que fuera el villano. Y de hecho, Arnold comenta que había un pre-póster, o sea, un pre-afiche, un teaser, lo que se llama un teaser, de Terminator, y el Terminator era O.J. Simpson, el exjugador de fútbol americano que fue acusado de matar a su mujer y absuelto de un largo culebrón, de un proceso de casi 5 años y demás. ujú, Pero el tema es que él cuando se leyó el guión, él decía que en ese momento le empezaban a llegar muchos guiones, a él el guión le gustó por la simplicidad, por la claridad, y que después de hablar con Cameron y con Galen Hart, se quedó más convencido porque realmente lo que le gustó es que ellos querían hacer la película, a pesar de las injerencias que no tuvieron en comparación.
tuvieron las que tuvieron, pero no las que han podido tener después. A él le convenció. Y eso, es que en realidad eso, eh, yo creo que la mayor virtud de Corman es que Corman te enseña cómo funciona el negocio. O sea, no hay más cáscara, porque Corman nunca ha dispuesto de los grandes presupuestos, pero él sabe perfectamente cómo funciona el negocio. Y además, Cameron es una persona que ha trabajado en todo, o sea, es director de fotografía, director de segunda unidad, director de efectos especiales, ilustrador, storyboard, montador, él lo hace todo, porque él tiene esa capacidad, porque él tuvo la oportunidad de poder, como se dice en nuestro país, foguearse dentro de la factoría de Corman. Una persona de por sí ya muy capaz como es James Cameron. Y eso a Arnold le convenció. Y de hecho, y lo que le convenció precisamente es ser el malo de la película, porque eh, él entendió que era el personaje que él no se veía como el héroe, él decía que no. Y más después diciendo que, visto la química que se veía entre Michael Biehn y Linda Hamilton, que él nunca quiso tener química con ellos más allá de, porque él entendía que él era el malo, o sea, él no quería tener química con ellos y quería que en la pantalla se notase. No, y es un planteamiento muy sensato, porque él dice que se pasó mucho tiempo practicando en solitario hacer todo lo que hace una máquina, entre ellos poder cargar un arma sin mirar, manejar las dos manos, no inmutarse ante ninguna de las cosas que hace, porque es que si no, el personaje no iba a ser creíble. Yo creo que es que lo curioso del caso es que es tan creíble, son tan creíbles Kyle Reese y Sarah Connor como puede ser el T-800. Yo creo Claro, que, de hecho, el T-800 es lo más convincente de la película, sí, sí, porque sí, en sí, realidad sí, Arnold supo, yo creo que la gran virtud que tuvo Arnold no solo fue apostar por una película ínfima en comparación, tampoco es que Conan tuviera un gran presupuesto, me refiero al Conan, el ujú, Conan de Milius también se solucionó como se solucionó. Pero a lo que le gustó a Arnold es que ni Cameron vendía nada que no fuera real, ni Gyllenhaal vendía nada que no fuera real, ujú. y la historia estaba bien hecha. ¿No? Y el Entonces, personaje él que dice, desempeña como el T-800, o sea, fíjate tú que a mí me gusta mucho Conan el Bárbaro y es de las primeras, hombre, antes de Conan el Bárbaro creo que hizo la de Hércules en Nueva York, que tampoco es como para tirar voladores. Pero "Mm, ya en Conan tiene una presencia, yo puedo tener mis discrepancias con la historia de la película, pero Schwarzenegger hace de un Conan muy, muy solvente, pero sin embargo la presencia de como el T-800 en esta película, para mí, es mucho más fuerte, es- mm, o mm, sea, es mucho más potente que la de Schwarzenegger como Conan, que dentro de lo que cabe impacta Conan mucho más". exactamente, es más impactante, porque ya Conan uno estaba acostumbrado a ver ese Conan musculoso y forzudo pues yo qué sé, de los dibujos de John Romita o de Sal Buscema, Sí, sí, de esos dibujantes, grandes sí, dibujantes que le dieron ese aspecto muy diferente del que tuvo en sus inicios, pero aquí sí te sorprendía ver a esa máquina casi indestructible con ese aspecto, ¿no? Y entonces era como, a mí por lo menos me transmitía una imagen mucho más potente que la que y pudiera dar a través de Conan. Y por cierto, la serie de Lance Henriksen es Millennium, que ahora no me acordaba, pero al final Millennium, sí señor. una consulta rápida y ya está. Y cosa que lo volví a releer ayer, pero bueno. Em, Lorenzo dice que el problema, entre comillas, de los guiones de James Cameron es que son muy simples. Prefiero, son como están estructurados de una forma muy sencilla, grandes requiebros. Aunque, pero si te lees el guión que hizo para Rambo, para la segunda película, a mí el guión me parece Sí, muy bueno. O sea, sí, como el guión que hizo para Spider-Man, que también está muy bien. Pero el guión de Rambo está muy bien escrito. Y el de Alien sí es suyo. Bueno, la pudo llegar a rodar. Pero yo creo que precisamente Terminator es una película que te plantea, es como esta figura. O sea, tú en esta figura ves al personaje. O sea, lo ves tal sí, cual, además es una figura que está muy bien claro, resuelta. O sea, no la he cogido por presumir, sino porque es un ejemplo de que las hay a escala muy grande, o sea, la hay de una escala de 45 centímetros, pero es que aquí hasta los detalles de la camiseta se pueden ver.
los detalles de los guantes que lleva, las armas, todo está bien hecho. O sea, como la cadena que llevaba la chaqueta original, todo está bien. Y es el hecho de que si tienes las ideas claras, si sabes lo que quieres contar, no te hace falta el Ah, gran claro. presupuesto. O sea, esta secuencia que es muy famosa, que esta secuencia Sí, es cuando él salta encima, que sí, cuando pasa a través del fuego se- y cae sobre el sí, sí, coche en el que están huyendo ellos. están ellos dos, y que se tuvo que hacer con un parabrisas real, porque si no se notaba no era real el parabrisas, y está hecho con un martillo neumático, que la sensación de velocidad la hace, lo que se mueve es la pared. Sí, Y esto está hecho con un presupuesto ínfimo, con mucha creatividad y sobre todo es que Cameron es una persona que sabe trabajar. Es como los tanques y los cazadores que se ven volando, que son diseño de él también, mm. Los que una de cazadores las cosas que comenta, asesinos, que me encanta. A mí me pues a mí exactamente, me encantaban tanto los cazadores asesinos voladores como los cazadores asesinos sí, los dos, el tanque, terrestres, que los han son sacado mucho fantásticos. menos en las secuelas y Sí, sin sí. embargo a mí me Sí, mira, daba aquí está, mucho más la el sensación de que tanque, la máquina, sí, a mí me daba mucho más sí, sensación de que de que la Tierra estaba dominada por las máquinas con esos elementos, con los sí, cazadores y estos son asesinos, los que vuelan. que solo con los Terminator por ahí No, esto es lo que, desfilando. no, en la primera Eso es lo que película sí se ve al daba principio. miedo. Sí, sobre todo esa secuencia del principio que después se cambia en la segunda, la primera, cuando lo que ves son todos los cráneos y llega Los un tanque y cráneos las escacha, y y los los va escacha, escachando con la aruga el cazador asesino tal. Oye, exactamente. Y me voy a buscar el coche y luego lo empotro aquí vale, contra la pantalla del ordenador como Schwarzenegger, yo ¿vale? Volveré. vengo, te despedimos, hasta después. Bueno, ahora sigo yo, sí, que espero que se me esté escuchando. Ahora mismo lo que se ve es no. Bueno, pues en principio ahora voy así, ahora se me ve, lo que pasa es que por arriba. Sí, vale, perfecto. Me van de comunicar que si se me ve, se me oye a mí solo, vale, eso está bien. Bueno, lo dejamos en el tema de esta secuencia. Esta secuencia está hecha eso con el mínimo, el mínimo de elementos posibles. Y bueno, esto es un Arnold Salt, bueno, no sé exactamente, él ya en este momento Arnold se estaba planteando seriamente tratar de hacerlo todo él. Y bueno, el que salta encima del cristal es él, pero cuando el brazo atraviesa el cristal, Cameron decía que tenía que ser un brazo, que no podía ser un cristal con lo que es los cristales, el cristal de azúcar o los cristales falsos que se utilizan en el cine normalmente, sino quería un cristal real para que se notase más el impacto. Y entonces lo que idearon fue su martillo neumático que está supuesto de forma que está y está puesto el martillo y realmente ese puño realmente el cristal, rompe un cristal real que lo hace más impactante. Y el tema es que está parado y el hecho de que parezca que el coche está dando marcha atrás cuando el Terminator atraviesa el cristal es porque en la parte de atrás, lo que se vería están viendo la imagen, lo que se vería en la pared de atrás es la que se mueve. Eh, no el coche. Eso es también un truco que se usa muchísimo en el cine. Y además está muy bien planteado. Y bueno, y esto es simplemente otro recurso más, otro de los muchos recursos que Cameron aprendió a hacer en New World, que es la productora de, de- de Roger Corman. Él trabajó, entre otras cosas, en historias. Bueno, mira, que hay una frase en el libro, precisamente, en el libro de Lorenzo, que comenta, él trabajó en cosas como Los Siete Magníficos del Espacio, se llama originalmente Battle Beyond the Star, pero aquí le pusieron Los Siete Magníficos del Espacio, fundamentalmente porque sale Rob Brown, que es uno de los actores que salió en la película original, en el western original. También trabajó en La Galaxia del Terror. eh, y también es uno de los, pone aquí,
supervisor de efectos especiales en Rescate en Nueva York, la película de John Carpenter. O sea que se fogueó en un sitio donde realmente, además tenías que utilizar, eh, tenías que utilizar la imaginación. Yo creo que una de las grandes virtudes que ha tenido siempre la productora de Roger Corman es que la gente que trabaja adentro tiene que utilizar la cabeza. O sea, no te lo dan todo hecho. Primero, porque no tienes un gran presupuesto. Y segundo, porque, bueno, y la frase que iba a decir antes, que es la frase de Corman, que me hace mucha gracia. O sea, me refiero porque son muy cosas de Corman. Dice, una película de acción, humor, sexo y cierto mensaje social, a ser posible progresista. A ver, Terminator tiene mucha acción, humor relativamente poco. Tiene situaciones, digamos que un poco surrealistas por el comportamiento de la máquina, pero humor como tal, hombre, eh, se sobreentiende claramente que Kyle Reese y Sarah Connor tienen relaciones íntimas y el mensaje social sí lo tiene. Bueno, en realidad, el Skynet no deja de ser una versión virtual o digital de un sistema totalitario, porque en realidad lo que quiere Skynet es imponer su dominio sobre el ser humano sin tratar de negociar. O sea, Skynet, que es una cosa que comenta el T-800 en la segunda, llega cuando se hace cargo de toda la defensa del planeta Tierra, empieza a multiplicar su capacidad de manera exponencial, exponencial, o sea, de manera geométrica, no aritmética. En vez de sumar, va multiplicando, por lo tanto, en un momento llega a controlar absolutamente todos los recursos del planeta y cuando llega ese momento, pues declara una guerra, que es la guerra del juicio, que es como el subtítulo de la segunda, Terminator 2, Judgment Day, para aniquilar a la raza humana. Y en realidad eso es lo que siempre han pretendido los sistemas totalitarios, que es arrasar todo lo que tienes alrededor para quedarse solo y dominar el mundo. O sea, eso no es ninguna novedad. Y en cierta manera Terminator tiene ese mensaje social. Eh, no quizá de la forma que los puristas quisieran a la hora de plantearse una película de ciencia ficción distópica, como puede ser Terminator, pero en realidad sí lo tiene. Y enlazo el tema de la ciencia ficción con uno de las grandes críticas que siempre se le han echado en este caso a Cameron, no a la película per se, que es la acusación que tuvo que soportar, bueno, acusación que digamos que demanda que se solucionó en los tribunales, que es el tema de la demanda que le puso Harlan Ellison, el escritor, el grandísimo escritor de ciencia ficción, porque según él, copió, según el testimonio de Harlan Ellison cuando denunció a James Cameron, es que había copiado dos guiones de Harlan Ellison, que son Soldier y Demon with a Glass Hand, para la serie Rumbo a lo Desconocido, lo que se conoce, la serie original se llamaba The Outer Limits, que se proyectó por la ABC entre 1963 y 65. Y entonces, al principio no, pero cuando aparte de la compensación económica consiguió que saliera en los títulos de crédito, sobre todo las posteriores versiones, no cuando se estrenó la película, un crédito que pone inspirado en. Eh, en el caso de la primera historia, Soldier, que después se llegó a hacer una adaptación también en cine con Carl Russell, la primera narra la historia de un soldado, una guerra del futuro que se ve de pronto en esta época e intenta evitar esa guerra contando a todo el mundo lo horrible que será el futuro. En la segunda, un cyborg es enviado al pasado para salvar a la humanidad del futuro de una terrible plaga. Para rematar la acusación, Ellison incluyó en la demanda la utilización de elementos de su cuento No tengo boca y debo gritar del 67, donde una computadora tortura a seres humanos en un mundo posatómico. Evidentemente son temas recurrentes en la ciencia ficción y la acusación de plagio es tan discutible como plausible, tan posible como risible. Vamos a ver, el tema del viaje en el tiempo, el tema de voy al pasado y eh, acabo con un dictador o acabo con alguien de mi familia o acabo con lo que sea, sobre todo con eso,
con un dictador o con alguien que sé que va a ser, eso no es nuevo. Eh, no solo han venido soldados, han venido también otro tipo de personas a predecirlo. El caso es que sí, bueno, mejor dicho, es el que es posterior, el caso de Regreso al Futuro, pero y además el viaje al futuro es recurrente en toda la literatura de ciencia ficción de los 50, 60, 70. Por supuesto está La máquina del tiempo de H.G. Wells y bueno, y un cuento de Navidad de Charles Dickens, donde un fantasma llega al protagonista a visitar su infancia y su muerte. O sea, ese recurso y la paradoja temporal siempre estaba presente, sobre todo eso, en lo que sería eh, el viaje en el tiempo, lo que supondría. Hay versiones, de hecho, vamos, ahí de todo. O sea, sobre todo los grandes escritores como Alfred Bester, como Ray Bradbury o como Robert Heinlein lo tocaron, por decirlo. Y por supuesto lo tocó, también tocó Asimov y por supuesto lo tocó Harlan Ellison. El caso es que la demanda al final le tuvieron que dar la razón a Harlan Ellison y eso figura en la historia. Pero yo personalmente hay gente que dice que no, es que vamos a ver, esa frase que puede ser muy tópica de que todo está inventado, sí, en cierta manera sí, o sea, tú tienes influencia y puedes ser consciente o no de, a ver, yo he llegado a leer que Cameron también tenía encima de su mesa los libros de Ellison y fue cogiendo de aquí y de allá. Yo sinceramente pienso que no. Sinceramente pienso que sí que a él le pudieron gustar las historias, pero yo creo que Terminator tiene elementos, suficientes elementos que la hacen original. Mm, que quizá debería, y de hecho nadie se lo, no sé, también es que estamos con eso, era su primera película porque los vampiros, Piraña 2, los vampiros del mar es una película que él hizo porque no le quedaban otras cáscaras. Está rodada, están hechas en Italia. Y Lorenzo cuenta, y eso lo ha venido después más o menos a corroborar Cameron, que él se colaba en el estudio, en la sala de montaje, para intentar remontar por la noche lo que habían desechado durante el día para darle cierta coherencia a la película. Porque él, a pesar de todo, a pesar de que la película no daba más de sí, él no quería que yo saliera mal. El guión de Terminator lo hizo, lo estuvo paseando, nadie le hizo ningún caso, porque esto es como todo, o sea. Y además nadie le hizo ningún caso porque él era un director desconocido, Gail Ann Hart era una productora desconocida que también había trabajado con Corman, y porque, a ver, el cine de género nunca ha sido la primera elección de los estudios. O sea, Terminator es una película de serie B, en el sentido más peyorativo de la palabra, no solamente por producción, sino por concepción. Y toca temas que se han tocado muchísimo en el cine de serie B, pero en el cine de serie A, por aquello de, como dice hermano Olmi, que es un grandísimo director, guionista, productor y erudito del cine en Italia. Olmi decía que esa distinción de cine culto o serio y cine no culto o no serio es una sandez. Y lo dijo precisamente en la carta en donde apoyaba públicamente la concesión del David de Donatello. David de Donatello es como el Oscar del cine italiano. Y hermano Olmi fue la persona que apoyó la candidatura de Terence Hill y Bud Spencer, que es su nombre de guerra, pues son dos actores italianos. Y una de las cosas que decía era eso, que lo del cine serio, serio entre comillas, cine serio entre comillas y el cine no serio, que eso es una absoluta sandez. Pero bueno, en el caso del cine de género, pues ya sabemos que siempre ha sido el cine de furgón de cola y en países como el nuestro, más todavía, porque durante décadas solamente hubo dos ejemplos, dos directores que tocaban el cine de género. Después te enteras que hubo gente como también uno de los hermanos Osores hizo una película distópica en los años 60, de la que nadie habla en nuestro país, pero que en realidad el cine de género se fundamentaba en Paul Naschy y en Jess Franco, o en Jesús Franco, como ustedes prefieran. Y en Estados Unidos hay muchos directores, entre ellos, por supuesto, Roger Corman, pero otros tantos, Roger Corman y después toda la gente que surgió a través de Roger Corman, como puede ser John Carpenter, como puede ser Todd Hooper, como puede ser George Romero, como puede ser Joe Dante y el propio Steven Spielberg, que no nos engañemos, o sea, su primera película así fue adaptar un relato de Harlan Ellison, precisamente en Duel, y después Tiburón, que no es la película de monstruo, en este caso película con monstruo.
Y el propio Lucas, bueno, empezó haciendo una película distópica, que era THX 1182, y después hizo una space opera o una revisión del mito de Flash Gordon. Y el Flash Gordon era la imagen que se tenía de Flash Gordon en los seriales de los años 30 hechos por Universal, con un gran presupuesto, pero eran seriales. Y los seriales era, pues eso, material de consumo rápido. Y bueno, otro de los que surgió de esta, digamos que de forma paralela fue Cameron. Y Cameron quería hacer una historia y le gustaba. Entonces, este es un tema que siempre que se habla de Terminator acaba siendo recurrente. Y bueno, sí, yo he leído el relato de Solder y es cierto, tiene similitudes. Lo que pasa que todas las historias de Ellie son mucho más, bueno, mucho más extremas. Se critica mucho más eso, la propia incapacidad del ser humano por no ser capaz de solucionar sus propios problemas, por la soledad que puedes llegar a tener, eh, frente a una sociedad que, digo, que es incapaz de escuchar lo que es la gente que vive dentro, las necesidades de la gente que vive dentro de esa misma sociedad. Pero ya el hecho de lo que se llegó a decir de que Cameron directamente plagió a conciencia, yo sinceramente creo que eso no es cierto. Y además Terminator es una película, en su día una película, después se ha convertido en una saga, que lo que dijo antes Patricio es verdad, han ido perdiendo evidentemente fuelle, fundamentalmente porque la historia da para ahí, también porque las dos películas, sobre todo la primera y la segunda también, pero la primera sobre todo, es una película que depende muchísimo de su director. Terminator es una película que bebe muchísimo del talento de James Cameron, de la capacidad que tiene por escribir un guión y llevar ese guión llevar ese guión a la pantalla. Cameron es una persona que, a pesar de ser, de ser tremendamente perfeccionista, digamos que en cierta manera un tanto neurótico, a pesar de sus excesos, a pesar de que no está contento hasta que no sale como él quiere y que trabajar con él. Arnold comenta en su biografía, digo, si tienen la oportunidad, ignoro si hay versión en castellano de este libro, pero es muy recomendable. Él comenta a ver, que él dice, a ver, trabajar en Terminator no fue la experiencia más gratificante en cuanto a que casi toda la película está hecha de noche, ¿es verdad? Es una película que prácticamente no tiene nada de día. Aparte porque de noche puedes hacer lo que se llama rodar en plan guerrilla style o guerrilla, estilo guerrilla, no pedir permiso, irte con todo el matoletaje, rodar algo sin pedirle permiso a quien te lo tiene que dar, y si ves que viene la policía, salir corriendo. Y eso durante el día se nota más y durante la noche se nota muchísimo menos. Es que la propia historia también lo demanda. Eh, el Terminator da más miedo, el Terminator sale por la mañana, y de hecho porque hay más de una Sarah Connor en la guía telefónica. Y cuando hace lo que hace, lo hace durante el día, al principio. Pero realmente toda la historia al final se desarrolla por la noche. Y eso está rodado por la noche. Y él comenta que fue un rodaje muy duro por eso. Y que él dice, cuando estábamos rodando y si a lo mejor tenía 2 horas libres, de 3 de la mañana a 5 de la mañana, o de 1 de la mañana a 3 de la mañana, me iba a mi roulotte, lo tenía, me dormía un par de horas y después venía, me despertaban y seguía trabajando. Y bueno, y él quiera es que no, sobre todo en la parte final, con la prótesis que tenía que llevar y con la mano que había sido dañada y todo, quieras que no era, para él fue bastante, bastante duro. Pero él dice que siempre le ha encantado el resultado y que él no entiende. A ver, normalmente suelo enseñar, este Variety es de 3 de octubre del 84, ya dije antes que la película se estrenó en el otoño del 84 en Estados Unidos y en enero del 85 en España, porque las películas en ese momento pues llegaban con la fecha en la que estamos. Y a ver, vale que no estamos hablando de Paramount, ni Universal, ni Warner y demás, pero a ver, esto es el anuncio, o sea, la película se estrenó el día 26 de octubre de 1984, y esto que ven aquí son los pases de prensa para los exhibidores, o sea, lo que se llama eso, exhibitor screening, que es para si tú eras dueño de un cine, pues podías verlo. Y bueno, en sitios como eso, Atlanta, Boston, Chicago, Cincinnati, Los Ángeles, Memphis, Minneapolis, Nueva York, que en Nueva York Orion tenía su propio cine, o en Washington, o en Canadá, o en Seattle. Pero, y ven que el cartel es el mismo, o sea, este es el cartel que se utilizó. Lo que pasa es que
tiene más texto. En el año 2029, eh, en el año de la oscuridad 2029, quienes gobiernan, quienes manejan el planeta, eh, preparan un plan y la idea es cambiar el futuro, o sea, darle la vuelta al futuro cambiando el pasado. Y entonces ellos crean un Terminator precisamente para crear algo que sea imparable, y aquí es con donde se ve. Pero así como digo, ya he dicho antes que Orion no era Warner, no era Fox, no era Paramount, no era esta gran compañía que se gastaba los dólares, en este caso, en hacer mucha publicidad en el Variety. Pero Arnold se queja de que la compañía apostó muy poco por la promoción de la película. Hizo lo menos posible. Una película que terminó costando 6,5 millones de dólares, es más barata. Terminator es más barata que la Guerra de las Galaxias. También tiene muchos menos efectos especiales, esto hay que decirlo. Pero tiene sus efectos especiales, lo que comentaba antes Patricio, toda la parte del principio con los tanques y los cazadores aéreos, que una de las cosas que comenta el libro de Lorenzo es que las naves, que eran bastante grandes, los tanques pesaban 100 kilos, estaban hechos de fibra de vidrio y demás. Uno de los problemas que tenían los cazadores aéreos es que estas luces daban tanto calor que solamente las podían usar un poco porque prácticamente se acababan fundiendo. O sea, como el escenario además era tan oscuro, para que lo que se estaba rodando dependiera solamente de las luces que tenían, no querían añadir más luces de las necesarias, tanto calor que casi fundían las propias naves, los propios modelos a escala, que eso era uno de los grandes problemas que tenía la historia. Pero en realidad es una película donde todo está muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien calculado, donde todo está muy bien estudiado, donde todo responde, digamos que no hay demasiadas cosas accesorias. Eh, Después está esas cosas el hecho de que las zapatillas de deporte que lleva Michael Bain no es por la marca en sí, sino eran las que estaban de oferta. Y entonces, como eran las más baratas, pues al final resultó que fueron las que escogieron. O sea, no, eso lo ha contado Michael Bain. No, no, escogieron estas playeras, estas zapatillas de deporte, porque estaban de moda, porque la marca empezaba a estar de moda. No, no, eran las que encontramos de oferta, eran las más económicas. O sea, no había, en la película se ve, o sea, es una película que no solo el Terminator va vestido, bueno, Terminator y Kyle Reese va vestido con lo que van pillando, tampoco Sarah Connor va muy fancy, más allá de eso, o sea, el trajecito que sale primero con el traje bueno, aquí se le sale con el traje de camarera, y después sale con un traje normal de estudiante que vive con una compañera de piso, pero que no están precisamente para grandes excesos y grandes derroches. Pero es que en realidad en la película no estaban ni para grandes excesos ni para grandes derroches, o sea, tenían el tiempo que tenían y la verdad es que consiguieron maximizar hasta un extremo, pero que la película es bastante más barata que la Guerra de las Galaxias, teniendo sus efectos. Lo que pasa es que los efectos, digamos que tienen el camión que está ahí al final, también es un modelo a escala, fundamentalmente porque no había posibilidad de llevarse un camión real, y porque además es más complicado rodar. O sea, una explosión con un modelo a escala real es más impredecible, más cara y es más difícil que una explosión con un modelo a escala, hecho a escala, donde tú puedes controlarlo todo, donde puedes rodarlo, que es una cosa que explica muy bien el libro de Lorenzo, es el hecho de que este tipo de cosas se suelen rodar a cámara lenta, precisamente porque es como se puede ver mejor, porque las explosiones son muy rápidas. Cualquiera que haya visto una explosión de algo, la explosión es un 2. O sea, no es como esas explosiones que parece como que las cosas se toman su tiempo para saltar por los aires. No, eso no es cierto. Las explosiones son aparte de muy ruidosas y muy desagradables, son muy rápidas, o sea, son cuestión de segundos, y en este caso no, en este caso se utiliza. Y después ya recursos como el hecho de construyeron un T-800, un esqueleto, que una parte cuando andaba iba sujeto. De hecho, hay una foto en el libro de Lorenzo que es muy, muy gráfica, que se puede ver, que además no es una foto que se vea demasiado. Aquí se ve que es el técnico que tiene sujeto
va cargando con la parte arriba cuando va andando y después se hicieron distintos modelos a escala según las necesidades en este caso para verlo. Y es cierto que bueno, hay momentos en los que se nota el hecho de los efectos especiales, del rodaje fotograma a fotograma. Este es bueno, el modelo a escala medía 3 metros, o sea, este camión no era precisamente chiquitito. O sea, esta es la explosión, que bueno, está muy bien hecho, todavía en esta época, o sea, ya en Terminator 2 se utiliza muchísimo más bueno, Terminator 2 bebe sobre todo para aquello de parafrasear la Guerra de las Galaxias, de ese terror tecnológico que fue el famoso Morphing, que es un programa de ordenador que permite fundir imágenes y que, bueno, fue presentado en sociedad cuando Michael Jackson estrenó el vídeo Black and White, donde se ve cambiando a la gente sin prácticamente se note, pasa de una persona de una etnia a otra, una persona alta, grande, pequeña, mediana, sobre todo una persona con barba, a una chica, a una persona, a un niño, de un niño a un anciano. Y Terminator 2 bebe muchísimo ya de ese avance, de ese salto cuantitativo que supuso el añadir la informática ya como un elemento más de la postproducción de la película. Pero en esta película no, en esta película todavía se bebe de lo que se bebe. Y en lo que sí es verdad que, bueno, para esta película también se contrató a Stan Winston, cuando todavía Winston era una persona un pelín más desconocida, fue mucho después, considerado uno de los mejores directores de efectos visuales especiales de la historia, para diseñar la cabeza, las dos cabezas de Arnold, que es cierto que, a ver, no lucen como deberían, quizá en su momento lucían como lucían, ahora si ves la película con cierto, así como el tema del brazo está mucho mejor resuelto. Pero vamos a ver, todos esos son elementos que evidentemente la película ya tiene ya 40 años y quien no la haya visto o que quien la haya visto hace ya tiempo y la vuelva a revisar por culpa de lo que estamos diciendo ahora, yo creo que lo que no tiene que perder de vista es el momento en el que se hizo. Con el presupuesto que se hizo, con la ayuda que se hizo y las posibilidades, los posibles que se tenían en ese momento. Pero coincido con lo que dije Patricio. Patricio, lo que dijo antes es absolutamente claro. O sea, es una película tremendamente desasosegante solamente con la presencia del Terminator. Una de las cosas divertidas que cuenta Arnold en este libro, él dice que él, aunque ya ha aprendido a hablar inglés de una forma muy correcta, él lo había aprendido en Austria, pero tenía el acento que tenía. De hecho, una de las razones por las cuales le va también el personaje es porque tiene ese acento tan metálico, tan particular, es que las contracciones en el inglés nunca acabo de entender. Y la famosa frase, volveré, que es I will back, a él dice que eso nunca le sonó bien, que de hecho él quiso convencer a Cameron de que lo quitase. Y Cameron le acabó diciendo, vamos a ver, o sea, tú haz lo que, o sea, tú haz las cosas como actor como consideres y yo haré las cosas como escritor como considere. Y Arnold dice que es que el tema es que a los escritores, sobre todo los guionistas, es muy difícil cambiarles una coma, más allá de. Dice, yo pensaba que Emilio era exigente, pero dice, a Cameron no le puedes cambiar ni un apóstrofe, así, no le puedes cambiar nada. Pero con el tema del volveré, que Arnold pensaba que no iba a llegar a ningún sitio, viene a ser un poco como que ya lo comentamos en su día. Hoy día lo más recordado, lo más icónico de Oficiales Caballeros es el final de la película, cuando el personaje que interpreta Richard Gere aparece en la fábrica donde trabaja Paula, y Richard Gere y el propio director pensaban que ese final no, como que no era el final que tenía que tener. Y cuando lo vieron, o sea, lo, lo hicieron para que ellos lo vieran, sobre todo para que el director Taylor Hancock lo viera, que estaba también Richard Gere con él sentado. Y entonces cuando lo vieron, interpretado por otros dos actores que estaban allí, eh, que son estas personas que trabajan precisamente para ver dónde vas a poner la cámara y que son como dobles de cuerpo de los actores principales, les gustó mucho. Y con el volver, que es digamos que la imagen, que es la frase más famosa de Terminator, entre otras muchas cosas, entre otros muchos elementos, uno de los elementos, quizás la frase más recordada. Arnold dijo, a mí cuando leí el guión, a mí es que no me gustó,
pensaba que podía decir cualquier cosa o no decir nada. Y sí, incluso cuando lo había rodado tampoco me convenció, dice, pero cuando se estrenó la película empecé a encontrarme con gente que me decía que lo que más le había gustado precisamente es cuando yo decía volveré y volvía. Entonces con esta nunca sabes lo que va a pasar. Pero bueno, en realidad yo creo que lo que confirma Terminator es lo que pasa con muchas películas. ¿Es importante tener presupuesto? Sí. ¿Es importante que te apoyen? También. Pero lo fundamental es tener una buena idea y tener gente al mando que sepa llevar esa idea a buen puerto. Y eso, desgraciadamente, ahora hay demasiadas, o sea, siempre ha habido injerencias, pero últimamente está habiendo muchas más injerencias, porque todo el mundo está pendiente. La competencia es muy sana y hace que no te duermas. Eso está claro. Pero lo que no puedes hacer es organizar todo tu esquema en base a lo que hacen los demás, para tratar de, para tratar de evitar que los demás lo hagan, que es la sensación que da, sobre todo con el tema de las plataformas, que estás más pendiente de lo que hacen los demás y tú tratas de evitar que los demás lo hagan. Es un poco, están jugando un poco lo de Skynet. De tratar de acabar con el pasado para cambiar el pasado para asegurarte el futuro. O sea, yo me fijo lo que están haciendo, entonces voy detrás, compro los derechos, los guardo en un cajón y así el otro no lo puede hacer, que eso se lleva haciendo desde tiempo inmemorial, debo decir. O peor, compro los derechos a una temporada, no hago más porque ha sido un fracaso, que te lo tienes que creer. Y entonces ya, pero yo tengo los derechos, ya yo no hago más temporadas de esa serie o no hago más películas de esa serie, pero como retengo derechos 3 o 4 años, pues cuando los pierda, el que lo vuelva a hacer, pues como que ya no va a tener la misma impronta porque seguro que habrá 30 series más que, que serán más importantes. Y mira, en esto retomo también el tema, como puede ser con este tema, el tema de estas figuras. O sea, se han hecho más ejemplos, más variantes de figuras, pero estas tres figuras, que son las primeras que hizo NECA de Terminator, pasan por ser de los mejores ejemplos. De que no es cuestión de hacer muchas cosas mal, sino es preferible hacer menos cosas y hacerlas bien. Y Terminator es el ejemplo de que en eso no es necesario tener el gran presupuesto. Ni siquiera es necesario tener la gran campaña publicitaria esta que dicen, no, la película, que es otro de los disparates que uno se cree evidentemente a media. De no, es que la película ha costado 150 millones y se han gastado 50 millones más en promoción. A ver, la pregunta es, ¿realmente hacía falta gastar 50 millones en promoción si ya te has gastado 150 millones en la película? O sea, a lo mejor hace falta gastarse menos, más ahora que vivimos en el mundo digital, más ahora que todos son a base de promociones, más ahora que tienes un montón de gente que te está haciendo el trabajo, que tú realmente no tienes que hacer nada, muchas veces. Y no tienes, porque entonces, claro, así es imposible amortizar las películas. Pues sí, ha vuelto y con gafas, muy bien, como tiene que ser. Pues qué rápido, debo decir, debo añadir. Sí, Al sí, nada, aeropuerto. sí, sí. Ir, soltar y volver, vamos, soltar Así está. soltar el lastre y volver. Total. Estaba comentando, bueno, puse el Ya, ejemplo ya, de ya que, me puedo quitar la gafa de sol, ¿no? sí, eso, que en el Variety prácticamente no le hicieron publicidad. Ahí puse un ejemplo, bueno, tú no lo has visto, te lo pongo a ti también, que bueno, Pero el ni en Variety el, de ni, octubre, ni en el Variety ni en ningún lado, no, yo mira, creo. O sea, tuvo que una esto muy es poca publicidad. esto es muy profesional, que es donde se podían ver los exhibidores de la película, que se estrenó el 26 de octubre, el cartel es Mm. igual, y lo que sí cambiaron, que eso yo lo traduje de una forma rápida, es que aquí sí te cuentan realmente, aunque realmente esto está más pensado para los Ahí ya te están exhibidores. dando detalles de lo que pasa en la Claro, película. pero porque esto, en esto es donde se ve que esto es un periódico profesional, o sea, esto no es Claro, una cosa que cualquiera que estuviera al alcance, o sea, en principio sí lo podías comprar porque se vendía en los kioscos, pero en realidad la gente se te compraba una revista de cine convencional antes de comprarse el Variety, porque el Variety es muy específico. Y además no lo tenía claro. en todos los kioscos, todo hay que decirlo. Pero que en realidad yo lo que estaba comentando ahora es que lo que demuestra Terminator es que, o la misma figura de NECA, que es mejor hacer menos cosas bien que muchas mal, y sobre todo que también es importante, no es, lo he dicho muchas veces, pero es que todos los días sigue pasando lo mismo. O sea,
no estar pensando lo que están haciendo los demás. Y yo te digo, yo estoy criado a nivel académico, en cuanto a que yo no considero la competencia mala per se. Considero que la competencia es buena porque hace que no te duermas. Pero lo que no puedes hacer es estar planteándote todo el tiempo lo que hace la competencia para tratar de pisarle, porque al final estás como el Terminator, queriendo un poco menos alterar el pasado para asegurar el futuro. En este caso, queriendo Para controlar asegurar, el no, cerebro, para cambiar el futuro. casi cambiarlo en este caso, o para asegurarte de la mejor manera posible. Claro, Eh, y eso para mí es un error, porque al final, estás perdiendo de vista, y sobre todo ahora, eh, que la gente paga por ver, porque en este caso Orion fue la que soltó los 6,5 millones, que te digo, le salió redondo, por la película costó 6,5 millones, se gastarían medio millón, siendo muy generoso en publicidad, en promoción de la peli, y recaudaron entre una cosa y otra prácticamente 100 millones. Estamos hablando de hace 40 años, o sea, recaudar 100 millones hace 40 años es como recaudar ahora 3.500, algo así. O sea, claro. es una burrada de dinero en comparación. Pero al final lo importante es gente que sepa lo que quiere hacer, cómo hacerlo, y sin grandes requiebros. También cuando tú has estado fuera, has estado comiendo el litigio que tuvo Cameron con Harlan Ellison por el supuesto plagio. Y Plagio. lo que dice Lorenzo, que todavía en el caso de Solder, pero digamos que la idea del soldado que viene del futuro vale, pero lo estaba también explicando, y a ti que te gusta la ciencia ficción y que has leído novelas de Ellison y has visto las películas, en todas las películas de Ellison, aunque sean en un mundo futuro, un mundo distópico, lo importante es esa indefensión que tiene el ser humano para con la sociedad en la que vive, Claro. y su falta de capacidad por tomar decisiones, y el verse, como es el caso de El Diablo sobre Ruedas o Duel, o el increíble hombre menguante, cómo el ser humano se ve aplastado por lo que le rodea, más que... Sí, Y en Solder, el soldado viene a decir, no hagan esto, que en cierta manera sí es cierto que la desesperación de Kyle Reese con Sarah, y después cuando lo detienen por tratar de convencer a la gente de esta época a lo que se va a enfrentar, eso sí es muy Ellison. Pero en sí. realidad tampoco es que Ellison inventara nada, o sea, la Hombre, literatura y y los en realidad aquí, o sea, son dos soldados los que se enfrentan, sí, que vienen del futuro, que se enfrentan en un presente, uno con una sí, misión y otro con otra, que son contrapuestas, obviamente. claro, Pero que quizá, o sea, quien más define al soldado del futuro sería el Terminator, pero sin sí, embargo el verdadero soldado es Kyle Reese. O sea, que sí, siendo un humano está dispuesto a perder su vida por defender una causa. O claro, sea, el Terminator no, el Terminator es una máquina y igual, le da lo mismo morir, vivir, tal, y además compite o sea, lucha con una situación de superioridad total, porque se le puede destruir, pero es prácticamente indestructible, sí, y yo creo que ahí hay unas ciertas diferencias y tal. Lo que pasa es que, sí, claro, también a mí, todo lo que cuenta la película en este sentido, fíjate, a mí el hecho de que se le diera tan poca publicidad a mí me vino bien, o yo por lo menos lo recuerdo bien, porque yo fui a la película sin saber nada de la película. exactamente igual que Yo yo. era Yo una vi el película, cartel, claro, a mí en esa época me encantaban las películas de ciencia ficción, vi que había una película de ciencia ficción y fui a verla. Y la verdad es que desde el minuto uno, cuando sí. empezó, me Es que pegó al hasta asiento. ya los títulos de crédito, Total. la O sea, cuando te música, empieza, todo, exactamente, la música es brutal porque tiene, o sea, la misma música te sirve para momentos así como más románticos, relajados, como que te sirve para darte caña y tenerte exaltado y sobresaltado en el asiento, ¿no? Y a mí lo que me dio pena fundamentalmente de la película fue o sea, por ponerlo en contexto, es como si hablamos del canon de Star Wars, ¿no? Que los grandes fans de Star Wars siguen siendo, no, porque no se mantiene el canon, porque no se mantiene la continuidad, porque rompen por aquí, rompen por allá. A ver, el verdadero canon de Terminator es el de la primera película y ya desde la segunda se lo están cargando.
porque en la primera película tenemos ya una serie de detalles, por ejemplo, eso, ¿no? De que el Terminator cuando llega, llega con aspecto de los años 80. O sea, Schwarzenegger llega con ese flequillo maravilloso y ese pelo lacio que le cae y se le pone de pelo pincho cuando atraviesa el fuego que le quema el pelo y le quema las cejas y entonces se queda con ese y ya, pero a partir de ahí ya, como ese aspecto les gustó más, pues todas las películas de después que sale Schwarzenegger sale con pelo pincho o lo del rollo que yo ahora mismo he hecho con las gafas, o sea, Schwarzenegger durante toda la película, hasta llegado un determinado momento, no se pone las gafas de sol, se las pone en el momento en el que Kyle Reese consigue provocarle una serie de desperfectos, vamos a llamarlos así, que hacen que la capa humana artificial que le ponen para poder infiltrarse dentro de los humanos, pues se queda dañado un ojo y entonces, pues, ¿qué hace la máquina? Pues directamente se quita se extrae el ojo dañado y se queda debajo el ojo de la máquina, que claro que con eso no va a poder, no va a poder volver a infiltrarse entre los humanos. ¿Qué hace? Pues ponerse una gafa de sol que le tapa el ojo. O sea, y a partir de ahí es cuando tiene gafa de sol. En la segunda película, desde que llega, se pone la gafa de sol. O sea, hay una serie de elementos, o hay mucha gente, y fíjate tú, yo he tenido conversaciones con gente a las que yo le digo, en Terminator, en la primera película, nunca se ve el exoesqueleto en el futuro. Las imágenes que nos ofrecen del futuro, de la batalla en el futuro entre los humanos y las máquinas, nunca se ven los exoesqueletos de los Terminator. Los Terminator que se ven, siempre se ven cubiertos con el aspecto humano, porque es para lo que lo fabrica Skynet, porque son elementos de infiltración entre los humanos. Y hay, y no todos son Schwarzenegger. O sea, se ve en un momento dado a un Terminator que recuerda, en uno de los recuerdos de Kyle Reese y tal, cuando está ahí, y que además es un recuerdo que tiene, que luego va a tener importancia en el final de la película. Hay un Terminator que intenta infiltrarse dentro de donde se refugian los humanos, que ahí hay otro aspecto que es, por ejemplo, el de los perros, que después no se usa mucho más, en esta película sí, o sea, porque usan a los perros para detectar a los Terminator, porque como el aspecto de humano es falso, es sintético, los perros los huelen y los detectan y se ponen a ladrar contra ellos, y entonces ese saben que no es humano, que es un Terminator. Y entonces aparece un Terminator que no es Schwarzenegger. Es sí también un tipo musculoso y tal, así, guau, con una tremenda ametralladora grandísima que dispara láser, pero no tiene el aspecto de Schwarzenegger. A partir de la segunda película, todos los T-800 tienen el aspecto de Schwarzenegger. Y eso es así. Entonces, claro, se fueron cambiando una serie de elementos que a mí me parecen que eran muy interesantes. Y eso que te digo, la utilización de los cazadores asesinos, tanto los que eran como un tanque oruga, como los que con las orugas en vez de con ruedas, como los cazadores asesinos voladores, que a mí eran dos máquinas que me gustaban bastante y que daba ese aspecto de que dominaban, como quien dice, y hacían que los humanos se tuvieran que refugiar como ratas dentro de y moverse poco para que no los detectaran y era lo que Kyle Reese decía, o sea, John Connor es el que nos enseñó a luchar contra las máquinas, porque a su vez a John Connor lo enseña Sarah Connor. Y ahí ya empezamos, o sea, al final Terminator es un bucle, es un loop, ¿no? Sí, Porque sí, todo empieza porque el Terminator llega al pasado para cambiar el futuro y al final el hecho de que el Terminator llegue al pasado es lo que hace que cambie el futuro. O sea, en el futuro, que se exactamente. Que produzca un se, futuro diferente exactamente. y cada vez que vuelve a venir un Terminator para, o matar a John Connor o Alterando. matar a Sarah Connor, vuelve a cambiar el futuro y vuelve a cambiar el Exactamente. futuro. A ver, tú me dices una cosa, el Terminator de esas películas es otra de esas películas que se hicieron. En parte porque el libro de Lorenzo no lo comenta y Arnold tampoco. Pero es muy probable que debajo del presidente de Orion hubiera alguien, como podía ser un Alan Ladd Jr. en Fox, eh, o alguien que incluso proviniera yo lo dije antes, o sea,
la jefa de prensa de Lauren y el creador de Lauren Film, los dos trabajaron en CB Film, que era como una de las grandes escuelas del mundo, del mundo de la distribución que sigue siendo cinematográfica en España, fundamentalmente en Península, fundamentalmente en Cataluña, que no deja de ser una de las plazas más fuertes cinematográficamente hablando, durante bastantes décadas. Y la productora de Corman, pues recuerdo de lo mismo, de ahí salió muchísima gente. Está claro que alguien que leyó el guión, por muy encantadora de ser, muy vendedora de Arenas del Mar Muerto que fuera Gaylan Hart, o por mucho entusiasmo que tuviera James Cameron, alguien vio en este guión posibilidades. Porque, a ver, no nos engañemos, o sea, la ciencia ficción, por muy de serie B que sea, siempre ha sido un género a nivel literario, pues, es curioso, porque a nivel literario la ciencia ficción en el mundo anglosajón tiene un marchamo muy serio, porque hay varias generaciones de escritores que son absolutamente venerados, aparte de, por supuesto, el creador del sí, premio Hugo, que es el creador de la revista Pulp, de Amazing Fantasy, que es una de las revistas más influyentes que ha habido en la historia, en la historia de la cultura popular. En la historia de la cultura contemporánea, lo popular lo voy a quitar, porque para mí la ciencia ficción es un género tan válido como puede ser el drama, como puede ser la comedia, como puede ser cualquier otra cosa. Y claro, la literatura está muy bien considerada. Y para nombres podíamos estar toda la noche hablando y seguro que no nos nombramos a todos. Pero el cine siempre ha sido, pues aparte que tenían menos recursos, como más de serie B. Pero en realidad hay varias generaciones que se han criado, sobre todo en los 50, 60, viendo películas de serie B, porque la televisión todavía funcionaba como funcionaba, y leyendo tanto libros como cómics de ciencia ficción. Y además, no hay que engañarse, gran parte de los guiones de la S, de las historias de ciencia ficción de ese cómic estaban escritos por gente como Ray Bradbury o el propio Harlan Ellison. Entonces, está claro que alguien leyó el guión y le vio posibilidades, porque le vio muchas posibilidades. Era una película También ellos estaban buscando, no es una película que se estrenará, en ese aspecto Orion fue inteligente porque es una película que no se estrenó en verano, no quisieron hacer el blockbuster veraniego, no, la estrenaron en octubre, el 27 de octubre, que es después de Acción de Gracias. Bueno, después de Acción de Gracias, justo. Antes de Navidades, ni siquiera coge la campaña de Navidad. Y fue una película que la primera semana ya la primera semana ya se había amortizado, la primera semana ya había recaudado en Estados Unidos, creo que eran 15 millones de dólares. O sea, la película estaba amortizada. Pero el caso de Terminator es que Terminator cogió a todo el mundo con el paso cambiado. sí, O sea, sí, ahí especialmente estoy de acuerdo a la contigo. crítica que no sabía lo que estaba viendo, o sea, que no pensaba lo que iba a ver. En ese momento, vamos a ver, ninguno de ellos había hecho nada más ayer. Entonces, no lo había hecho Hércules en Nueva Sí, York, había salido en una adaptación de novela de Dashiell Hammett con Elliot Wood, que hace de Marlowe, que salía al final de la película, que además el guión de esa historia es de Lane Brackett, que fue una de las grandes escritoras de ciencia ficción que hizo el primer borrador del Imperio Contraataca, después falleció. Para que no lo sepa, el castillo de Darth Vader que aparece en Rogue One y aparece posteriormente es invento de Lane Brackett. No, George Lucas. Bueno, Lucas tampoco nunca se lo ha atribuido, pero vamos, ese castillo ya existía en el primer guión del Imperio Contraataca de Lane Brackett, que está si lo encuentran, es muy chiquitito, son como 100 páginas, es un tratamiento muy simple y es muy recomendable de leer. Y Michael Bay había hecho un par de cositas, Linda Hamilton también había hecho un par de cosas, sí. tampoco había hecho nada. Después ya hizo La Bella y la Bestia Pero en televisión. y luego no te olvides de que hay un montón de secundarios que aparecen también en Terminator, que se ve que Cameron es bastante fiel a los actores que Ah, no, sí, colaboran sí, con él, que luego lo sigue sacando incluso sí, en películas posteriores, no solo de acción, sino porque, por ejemplo, en lo que sea. a la actriz que interpreta a la madre adoptiva de, lo diré, pero bueno, eso ya sería en la segunda, La en segunda Terminator película. 2, en la segunda, claro. Sí, La actriz que interpreta Vázquez de es Aliens. Vázquez en Aliens y también sale en Titanic A ver, y la vuelve a recuperar en Lance Erickson viene de Piraña, también, de la segunda parte de Piraña que había trabajado, y después el vendedor de armas al que asalta también, Arnold
para coger. Ese es un actor también exportado de la factoría de Corman. A Sí, sí, ver, sí, sí. Cameron lo que él trata de, Y los punkis que salen al igual principio, que, creo que también son algunos de los actores que luego posteriormente. a ver, uno de los punks era Bill Paxton, el actor que salía Correcto, Bill Paxton, que luego sale en Alien, sí que señor. después Uno de los en punkis Aliens, a que los después que sale, a los que y coge después Schwarzenegger sale, nada más y llegar. después sale en Titanic, Correcto. que también era amigo personal de él, también sale en Depredador 2, película muy recomendable. Bueno, la Sí, primera sale sí, Arnold, sí, la sí, es segunda ya no verdad. sale, pero también sale. Él sale, a ver, Cameron tiene digamos que unos tics muy claros, aparte de ser una persona, por ejemplo, Cameron no es una persona que le tenga miedo, que deteste la tecnología, al revés, él tiene no sé cuántas patentes, a él le encanta la tecnología, es un Sí. inventor de cacharros y cacharros tecnológicos. Una de las cosas que, por ejemplo, y además esto creo que es muy digno de reseñar. Eh, el movimiento por la liberación de la mujer empieza en los años 70, de su mayor exponente, uno de sus mayores exponentes es Jane Fonda, Sí. y la vez que la detuvieron, y la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el famoso veredicto de Roe versus Wade, que es cuando oficialmente, o sea, cuando se permite el aborto. O sea, el Tribunal Supremo permite el aborto de manera legal en los Estados Unidos de América. Que en la anterior administración norteamericana trató de llevarse por delante, que ahora han conseguido para paralizarla, pero ahora lo que está pasando es que hay muchos estados que están votando de manera independiente y están diciendo, lo siento, Roe versus Wade no se toca. Pero bueno, todo esto del año 73. Pero aún así, en los años 70, heroínas. Hay un ejemplo que es Cleopatra Jones en el Black Exploitation, que me hizo dos Ujú. películas, sobre todo la primera es muy buena. Pero las mujeres seguían sin pintar una mona más allá de, o sea, siempre estaban muy, muy subyugadas. Hay algunos ejemplos, pero no. Y Cameron mira, este es el cartel húngaro, que Qué me hace bueno. mucha gracia. Sí, es muy bueno. Hacen unas interpretaciones. Yo que además tengo las ediciones húngaras de las novelas de Star Wars, las ediciones húngaras de las novelas de Star Trek, y con sus reinvenciones, y la verdad es que están todas muy bien. Es Cameron que es fíjate un tú, director, y aquí también lo vemos. O sea, no son muchas las películas en las cuales el actor principal, la estrella de la película, es sí, el malo. O el sea, malo. aquí es Schwarzenegger, Terminator, y el resto de los actores están en chiquititos. Y es No, el no, pero es que malo, más tío. pero es que él se dio cuenta, Arnold es una persona muy inteligente, él se dio cuenta de que la película le ofrecía un registro mucho más rico de lo que aparentemente el guión le ofrecía. Y Sí. después él ha trabajado muchas veces con Cameron, y Cameron lo entendió y él entendió a Cameron. Porque claro, él que no es europeo, tiene otra forma de pensar, es muy disciplinado, no nos engañemos, fue Mr. Olympia, Mr. Universo. Él era un niño enclenque que se convirtió en lo que se convirtió, y él lo decía, que tú consigues hacer algo bien si lo haces una vez, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 100, 1000 o 10.000. Y la misma disciplina que él que tenía como culturista la tiene como actor. Y Cameron es igual, porque Cameron es Ujú. igual. Y la otra cosa que él lo dice, Cameron siempre se ha terminado casando, porque él se casó con Gaylan Hart y después con Linda Hamilton, que en realidad en su vida real son dos mujeres que, como dirían en nuestro país, no voy a decir la expresión porque nunca me ha gustado, tienen las ideas muy claras, porque tienen las ideas muy claras. Pero es que Sarah Connor es una heroína del siglo XXI a mediados del siglo XX, a mediados de la década de los años 80. Sí. No, Porque no, la y transmutación de Sarah la Connor, transmutación exactamente en Terminator 2 de Sarah Connor. Para mí, sí, las dos mejores cosas de Terminator 2 son la transformación de Sarah Connor y lo del T-1000 de metal líquido, líquido. O sea, es es brutal. maravilloso, Sí, eso sí, es sí, sí, brutal, sí. eso es Todas las fantástico, escenas pero esas no tienen son desperdicio. pero que el Y, caso, y que ya ahí ya se empiezan a usar las nuevas tecnologías ya lo dije de antes, por ejemplo, realización el morphing, de efectos especiales, el morphing,
pero que tampoco está demasiado desarrollado. O sea, No, que no, se usa no, lo que se puede, pero tampoco es lo que podrían hacer porque, ahora. porque el tema es que Cameron, el gran problema de James Cameron, en realidad, es que Cameron conoce muy bien todos los rudimentos del negocio. Para hacer películas de género, me refiero, para hacer ese tipo de cosas, no. Conoce todos los rudimentos. Entonces, quieras que no, eh, como tiene esa idea tan clara en facetas en las que muchas veces los directores no las tienen, porque para eso tienen una persona que lo hace. O sea, hay muchos directores que no saben dibujar. Cameron hace los stories. Hay muchos directores que saben manejar una cámara, pero es que Cameron ha sido director de fotografía y director de segunda unidad. Hay muchos directores que no tienen ningún problema en trabajar con efectos especiales. No, es que Cameron hace los diseños, hace los modelos, los sujeta, los monta, los pinta, le busca el sitio, lo hace todo. Entonces, y conoce las técnicas y demás. Entonces, en realidad, muchas veces el problema de Cameron, y lo entiendo por experiencia personal, y no me estoy comparando con James Cameron que Conte, pero tú que has trabajado conmigo sabes que hay momentos en los que yo prefiero trabajar solo porque si te trato de explicar lo que tengo en la cabeza no voy a terminar. O sea, es muy O difícil, que yo tengo una no idea y vas es a muy... ser capaz de expresarlo, entonces Exactamente, entonces prefiero, lo que digo siempre, prefiero que mis neuras me las trague yo solo. Y Cameron también es una persona que, como decían, que Cameron trabajaba durante el rodaje de Terminator 3, 4 horas si es que la dormía, porque él, no, él era el primero en llegar, el último en irse si se iba. O sea, yo que Cameron durmió más de un día, más de dos y más de tres donde estaban rodando, en la roulotte que tenía. ¿Por qué? Porque es eso, él tenía lo que quería, él no lo podía hacer todo, pero él sí quería ser capaz de decirle a alguien, hazlo así, porque hay secuencias que están rodadas con las maquetas detrás sí, y sí, delante, después vas poniendo una serie de efectos, una serie de transparencias, una serie de efectos para que eso. Pero las maquetas están a un nivel, ¿por qué? Porque él sabe cómo tiene que rodar esas maquetas, lo que dice sí, Lorenzo. O sea, tú tienes que tener, rodar con una maqueta tiene un problema, las maquetas pesan menos, por lo tanto se mueven de otra forma. De ahí el stop motion, o si no, tener que rodar a cámara lenta, a cámara lenta, que es cámara rápida, para que cuando lo proyectes tenga o sea, que se movía, el tanque tenía servos para que se moviera, pero claro, como solamente pesaba 100 kilos y en realidad en la película era un monstruo enorme, eso no haría nunca, si le das la velocidad al play, como se suele decir, iría mucho más rápido de lo que semejante vehículo iría en la vida real. Por lo tanto, tú tienes que sí. buscarte soluciones. Cameron sabe cómo tiene que hacerlo. Otro director diría, bueno, ¿quién lo hace? Cameron sabe cómo tiene que rodarlo. Entonces, en realidad, por eso dicen que aunque es una persona que puede tener no días no buenos, toda la gente acaba trabajando otra vez con él, porque lo que sí hace James Cameron es valorar el trabajo ajeno. Él sabe lo difícil que es, y si trabaja con alguien y lo hace bien, Cameron no le va a decir, no se va a poner pejigueras más allá de él, porque Cameron sabe lo difícil que es conseguir que eso salga así. Yo creo que esa es la mayor virtud. Pero para mí, porque es que Terminator es una película que fue tan bien, Sí, porque fueron muchas mujeres a verla. Cuando el cine, vale. para empezar, el prota, De todas maneras, la eh, Sarah Connor que vemos en esta película, evidentemente necesita un Kyle Reese que la proteja o que la ayude. al principio, pero ya llega un Bueno, momento pero que, es cierto porque Kyle Reese muere antes de que se claro, carguen al ella al Terminator final, y es ella la que ella, se tiene que encargar o sea, el tema es de ese, el acabar, tema, porque si no, que eso a mí me parece uno de los elementos fundamentales y que más me gustaron de la película, que ahora ya lo ves y ya te parece más normal, pero lo del tema ese de que cuando ya piensas que has acabado con él, aparece, y cuando piensas que has vuelto a acabar con él, vuelve a aparecer, y que cuando ya, y ya hasta que ya no lo machacas de una manera tan exagerada y ves que se apaga la luz en este caso del ojo, ¿no? Como quien dice, o sea, ya está acabado, o sea, no acaban con él y los tiene destrozados y va por ellos y sigue. Por eso, ¿no? Con lo que comentábamos antes, o sea, es una máquina, tiene una misión que cumplir y no, importa un pito lo que le suceda a la máquina. La máquina, mientras tenga posibilidad de cumplir con su misión, la va a cumplir y va a seguir claro, insistiendo hasta que lo haga. Y siempre, aunque quede la mitad de la máquina o una cuarta parte,
va a tener opción de cargarse al humano antes de que se lo carguen a él. Y es lo que tú dices, al Sí, final es Sarah Connor la que dice, me tengo que sacar yo las castañas de fuego porque me he quedado sola. Eso, ahí es verdad, no, ahí tiene que y lo ya hace, ella cambia, ya ella cambia, y además cambia ahí al cambia. final de la película. Por eso te digo que a mí eso me parece uno de los grandes. Este actor, el que se ve en esta foto que Sí, está, es un y que actor también que sale, por ejemplo, en Gremlins, es sí, el que sí, ha cuenta trabajado la leyenda de lo que la son los historia. Gremlins, los aviones de la Segunda Pues Guerra este es un Mundial. actor habitual de la factoría de Corman, que se vino, vamos a ver que Cameron lo invitó a participar, lo llamó para participar en la película. Pero, ¿qué es eso? Yo creo que el guión y el propio tratamiento ya en la segunda, evidentemente, Sarah Connor es una heroína del siglo XXI, en el siglo XX, pero en esta película, digo, lo comenta tanto el libro de Lorenzo como lo comenta el propio Arnold, que fueron muchísimas mujeres a verla precisamente porque Sarah Connor no solo es un personaje real, sino es una niña que se ve metida en la que se ve metida y ella no va colgada, nunca, o sea, realmente nunca va colgada de Kyle Reese. O sea, solamente al principio sí, o sea, esa ¿No? Y al principio también maravilla. hay una cierta desconfianza, porque ella no sabe quién Sí, está más loco. Si el sí, tipo que la exactamente. persigue disparándole o este que le cuenta la O este historia, claro, ella que no le se cuenta cree una esa historia que historia, le cuenta. sí, después se da cuenta de que el bicho va como va, o sea, que la máquina va como va, pero que no, ella en ningún momento, o sea, digamos que ella es una persona que, a pesar de la situación que esté viviendo, Mm, eh, digamos que la diferencia del personaje con dos personajes similares llega en el momento que más es una secuencia, a pesar de los años, a pesar de todo, está planificada de una forma absolutamente maravillosa, que es el momento en el que Terminator entra en un sitio real, en una cafetería real, en un pub, en una discoteca real, o sea, más bien una discoteca, sí, eso te iba a decir más que una discoteca, cafetería. una discoteca. La No, Tech es que tiene un Noir, sitio, que me encanta el sí, nombre. exactamente, que es real, el sitio existía de verdad. Existía, Y, sí, sí. y ves el momento, la música, ves cómo va rodando, plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano, como el ruido, además me parece maravilloso, el ruido de cuando la máquina carga el arma, cuando cae carga el arma está esperando hasta el final, cómo ella se le queda mirando cuando le está señalando con el láser, y en ese momento es cuando le empieza a disparar y la frase que sigue siendo, o sea, Arnold se acuerda siempre de la frase de Volveré, lo dije antes, que él comenta que él, Sí, a sí, pesar de que ya sabe hablar bien inglés, que nunca ha entendido cómo funcionan las contracciones en la lengua inglesa, y que él pensaba que la frase de volveré no iba a servir, que no iba a quedar bien. Un poco puse el ejemplo que lo vimos en su día de que ni a Richard Gere ni a Taylor Hancock le gustaba el final de la película de Oficial y Caballero hasta que la vieron esa secuencia representada por dos actores que eran los dobles de cuerpo de ellos, un actor y una actriz, y entonces dijeron, pues no, pues esto, si lo hacen así, esto puede quedar muy bien, y de hecho que sí. la escena final de José Caballero está en cierta manera un poco, no improvisada, sino realmente él entra por donde entra, hace lo que le da la gana, la coge además, pero que fue como Pero que en todos esto, sitios, entra como entra, o sea, es lo mismo que la sí, entrada en la comisaría de policía, ¿no? Lo del Volveré, ¿no? Con lo que, sí, o sí, sea, cómo entra el nota y además funciona y tal, pues eso, como una máquina, o sea, y toma las medidas, tal, no sé qué, no me dejan entrar, vale, tal, que podría haber entrado en ese momento, pero dice, no, no, tal, mejor entro de esta manera. Y se va con el coche y revienta la entrada de la es que, comisaría pero, y ya se pero él mete por pensaba allí que a esto no iba, saco y se carga a todos los policías porque no hay, claro, los policías con sus armas intentan, le este es el disparan, le momento, dan, pero sí, claro, como pero a él no, que le den, no le le da de igual. nada, él sigue cargándoselos uno a uno, a Esto, quemarropa esto es directamente y sin ningún la tipo de... secuencia, él la está Cuando señalando él ya. está con la mira láser, sí, sí, sí. Y entonces el momento en el que, como le dice él a ella, dice, en el momento que vi a quien estaba señalando fue cuando tengo que esperar, tenía que esperar hasta el final. Yo sabía que Pero, estaba, pero no tenía otra opción, pero claro, sabía o realmente sea, que el esto, Terminator sí sabe quién es ella porque va a la casa,
ve una foto de ella, se carga a la compañera de piso y tal, que a mí esa fue de las escenas que más pena me dieron, porque me hacía mucha gracia la compañera de piso de Sarah Sí, Connor. era muy, sí, Y claro, pero claro, era lo que decía, lo que le dice Kyle, no sé si se lo dice a Lance Henriksen o se lo dice a ella, esto cuando es le dice, ¿por qué se está cargando a todas las Sarah Connor? Dice, pues una máquina y es sistemático. Le han dicho, tienes que ir a esta época y cargarte a Sarah Connor. Entonces él nota, vive en Los Ángeles, coge la guía telefónica, que eso es una cosa que ya no se haría, sino que directamente se metería en la base de datos con un sí, de enchufe o algo y internet tal, y de lo y que fuera. sacaría toda la información, Sí, pero eso, coge la guía telefónica de Los Ángeles y toda la Sarah Connor. ¿Y cómo? Pues por la primera, y en este caso, pues porque dio la suerte, la casualidad, o porque ella tenía un segundo nombre, no me acuerdo, o por la dirección, ella era la última, y entonces pero se fue cargando a todas las Sarah Connor, pim pam, pim pam, pim claro, pam, es que desde la es lo que primera hasta dice la la última. máquina, Tuvieran la edad que claro, tuvieran, porque a él le dijeron, mata a la Sarah Connor, que tú dices, esta señora no puede tener más hijos, pero se llamaba Sarah Connor, y él se la cargaba. claro, la máquina tiene una premisa y la máquina va a cumplirla. Pero el punto de inflexión donde realmente la historia cambia, digo, después de que él le dispara a sabiendas de que no le va a hacer, porque además ella le pregunta a él si será capaz, esto es cuando él la ayuda a salir, él le dice claramente, con las armas que tengo, no lo sé, o sea, no sé si seré capaz de acabar con la Claro. máquina. Cuando ella empieza a aceptar que es cuando la máquina ha roto el cristal y toda la historia, el punto de inflexión de la película es el ven conmigo si quieres vivir, Sí, sí, que es sí, la sí, 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 traducción sí. que prácticamente en inglés es come with me if you wanna die, if you want to live. Pero fíjate, y esa Eh, frase se la dice él a ella sin mirarla, porque él sí, está mirando al sí, sí, Terminator a ver qué no, pasa. no, no, Él se lo dice exactamente, sin mirarla y ella y él dice, él sigue pendiente porque sabe que no se lo ha cargado. Todo el si no, mundo sabe piensa que lo que se único lo ha que hay, cargado o lo ha que lo reventado, le ha único, pegado 4 tiros con una escopeta, se lo ha reventado. No, no, claro, porque nosotros todavía no sabemos que es sí, una máquina. Ahí es cuando nos van sorprendiendo una detrás de otra y entonces eso, y entonces ya te van contando un poco más con esos retazos del futuro que se van viendo a través de recuerdos del propio Kyle Rijo cuando está dormido y sueña, que yo siempre te cuando van digo, o juntos en sea, el a coche, mí me hubiera encantado que hubieran hecho una película con ese futuro, porque después han hecho sí. películas sobre el futuro, pero claro, ya las han cambiado tanto, eso mismo que te digo, ¿no? Los ejércitos estos de infantería de exoesqueletos de Terminator, o sea, sin cobertura humana, Sí, los para mí no, endoesqueletos, sí. para mí no tienen sentido, porque en esta película tú nunca ves a ningún endoesqueleto de esos caminando por ahí. O sea, tú en la película solo lo ves al final, en el presente, cuando ellos lo No, y revientan, en la primera película sí lo ves. En la primera película ves el ejército. Ves un pero en el ejército, ves los futuro no. tanques, ves un ejército. Ves No, los no, sí, en el tanques, futuro de ves los cazadores no, asesinos, ves a los y ves Terminator. No, sí, pero lo que sería exoesqueletos no. lo que sería el endoesqueleto, no exoesqueleto, ves la Claro, máquina. claro, ves a los La Terminator, pero máquina. con su cobertura humana, que eso es lo que te decía antes, que, No, que sin además tiene un cobertura humana, aspecto diferente. que van disparando. De hecho, yo te digo porque la película hace 3 días otra vez. Hay un momento en donde un soldado se encuentra un exoesqueleto hecho polvo y lo acaba de rematar. Sí, se ven, de hecho, lo que se ve al principio son, de hecho, hay uno que lleva hasta dos armas. Sí, sí, o sea, lo que se ve al principio, lo que tú ves en un sueño es a otro Terminator, que es otro T-800 con recubrimiento, pero en realidad en la guerra no necesitan lo que tú dices, los Terminators son de infiltración, pero la infantería de Skynet son los T-800, Los exoesqueletos. los esqueletos, o sea, lo que son el bicho de Fíjate tú, tal cual, lo que es. yo no tengo recuerdo de eso Sí, en la película, sí, cuando la vi por primera mira vez. la película porque tú ves Mira, cuando sale. como todavía la tengo en VHS, que la sacó Lauren aquí en España, el Sí, sí, VHS, no se ya aplaude. miraré, me Sí. la voy a mirar en el No, no, VHS, míralo que ahí porque seguro. verás eso que ves cuando sale, porque en la segunda película el que rompe el cráneo es un endoesqueleto, pero en la primera es el tanque y detrás del tanque eh, salen un montón de
te termine lo que sería T-800, pero sin digamos que sin, lo que sin la sería la parte cobertura humana. cyborg, sin la cobertura humana. Y de eso sí, a ver, de aparte que Cameron ya estaba metido en la historia de hacer Aliens, porque Aliens se quedó paralizada, él escribió en el tiempo en el que tuvo que estar esperando, porque Arnold estaba para hacer Conan el Destructor, él Sí, hizo el los guión de primeros. Rambo y hizo el guión de Aliens. Y cuando el de Aliens le dijeron que sí, pero que Galen Hurst lo vendió a Fox, pero tuvieron que esperar porque él tuvo que esperar primero que Arnold terminara, a hacer Terminator, y cuando terminó ya se metió a hacer Aliens. Yo imagino, a pesar de la historia, que sobre la mesa estaba explotar más posiblemente incluso haber plasmado en la primera película, en la segunda, a John Connor. John Connor per se sale muy poquito y eh, la parte de que sale John Connor, creo que eso que sale John Connor en Terminator 2, eso estaba pensado plasmarlo en la primera, porque de hecho lo que no se incluye en la historia es John Connor mandando a Kyle Reese a salvar a su madre, que sería Claro. incluso más coherente. Pero claro, a ver, Terminator está hecha como está hecha, con los medios en los que está hecho, con un director. Después se metió a hacer Aliens y después ya pues, Aliens fue la película que realmente lo Ya encumbró. Terminator 3 no es de Cameron, ¿no? No, no. Y después Terminator 2 tuvo un proceso larguísimo, un problema de quién me hace, quién no me hace. Al final Carolco se hizo cargo de él. De hecho, el primer teaser de Terminator que se estrenó, creo que 2 años antes de la película, era una fábrica de Skynet fabricando T-800, primero el endo y después el exoesqueleto que era Arnold. Sí, sí, Que eso fue una cosa primero. que se dio muy poquito y después eso se paralizó por problemas legales y por problemas sobre todo de tecnología y por problemas de muchas otras cosas. Posiblemente sí, posiblemente se quedasen muchas de esas ideas en la cabeza, porque se quedaron muchas ideas de esas cabezas. Dicen que prácticamente que Cameron no desechó mucho de la película, aprovechó casi todo lo que tenía, más en comparación a otras cosas. Pero a ver, el problema de Terminator es el problema de muchas cosas. O sea, Terminator nunca se pensó. Vamos a ver, Terminator concebida hoy día con la capacidad creativa de James Cameron, sí. Porque Terminator sería una serie de televisión. No una serie enorme, posiblemente fuera una Bueno, miniserie. llegaron a ser las crónicas de Sarah Connor, Sí. que No, las y hay un anime, interpretaba. hay un anime pensado, un anime planteado que no se ha llevado a cabo todavía, que posiblemente vea eso. Sí, una de las protagonistas de Juego de Tronos, De Juego de Tronos, sí, que la fue una actriz que hace serie, Cersei. que además no tuvo el reconocimiento que debiera, entre otras muchas cosas, también porque es muy anterior a todo este mare magnum. Pero sí, Sí, evidentemente, a ver, hay mucho, todavía la televisión estaba un poco más en segundo plano cuando se estrenaron las crónicas de Sarah Connor, que solamente tuvo 2 temporadas. Y Lena Headey es la actriz. Nadie se ha correcto. arriesgado a querer hacer nada con ellos. Pero sí, Terminator sería hoy día con lo que tú dices, el hecho de eso, de cómo cómo John Connor crece, cómo acaba descubriendo Hombre, a mí Christian Bale como John Connor me gustó. Lo que pasa es que la película sí. no me pareció una No, película. porque las películas acaban siendo irregulares, ¿Qué es porque eso en que te realidad, digo? O sea, es la película en la que te muestran la guerra contra las máquinas en el futuro ya y tal igual. Y es Christian Bale el que hace de John Connor. Pero sin embargo la peli a mí no me llenó mucho, la verdad. no, es que Todo hay que el decirlo. problema, Yo me había hecho la idea de esa guerra con los cazadores asesinos volando y con los tanques, esos cazadores asesinos de tierra y bueno, y con los Terminator como infantería, vale, pero es que solo te sacan los Terminator como infantería y los rollos y tal, y la fábrica de Skynet y yo qué sé, lo que es en sí el concepto de la película, ¿no? Que se supone que sale Kyle Reese jovencito por allí escondiéndose y que lo capturen y todo el rollo. Pero Christian Bale me gustó como John Connor,
pero la película me quedó. Me gustó No, más, por ejemplo, la posterior en la cual vuelven a sacar a Sarah Connor, a la verdadera, a la auténtica, y vuelven a sacar a Schwarzenegger, que no me acuerdo de esta cuál es, si es la no, última, Terminator, Dark es Fate. la última, Dark Fate, Sí, exactamente, sí, que se supone esa que Terminator termina matando a John Connor, pero que al final la que va a salvar el futuro es Sarah Connor. es ella, sí. Y vuelve a sacarla, y vuelve a salir Linda Hamilton, y esa, yo qué sé, No, me pareció que intentaba recuperar la verdadera esencia de las recupera primeras películas. bastante. Y sobre todo, además, es una película en ese aspecto que ya es totalmente feminista, más allá de porque Sarah Connor, una soldado que viene a proteger a que es la versión femenina de John Connor. Ese aspecto es como de Exactamente. cierta manera, en ese aspecto, no, y además la película, digamos que, pero a ver, Patricio, es que el problema fundamental que acaban teniendo muchas de estas propuestas es lo que tú dijiste. Yo salí un día de paseo. O sea, mejor dicho, vi en el periódico, en ese momento veíamos el periódico, y vi en el periódico anunciada la película. Entonces me fui Ujú. a la calle, en ese momento, la calle Primero de Mayo de Las Palmas de Gran Canaria, y que creo que en ese momento, no sé si le habían cambiado ya el nombre o no. Y vi el mismo fotocromo que hemos estado viendo nosotros aquí, ese mismo fotocromo Sí, estaba sí, puesto puesto en la pared. Y aparte de lo que tú dices, a mí todo lo que sea ciencia ficción me encanta. correcto. Y a mí también, a mí me pasó eso. Yo Y sobre entré la sin saber marcha, de qué iba la película. entonces vi que era una película de ciencia ficción. Yo sabía quién era Arnold, porque ya había visto Hércules Sí, Nueva claro, York, y bueno, por supuesto, y había visto Conan. Conan el Bárbaro. Y a ver, sin ningún pudor reconozco que yo vi Piraña 2 en el cine también. O sea que, porque la primera fue una película que no me desagradó, la versión de Joe Dante, de todas esas historias. A ver, tú antes hablaste de monstruos, yo creo que la más atípica y la más real de todas esas películas que se hicieron es Orca, porque la orca que de la película es una orca Porca real. la ballena asesina, Sí, Orca que, que, que la de es la Richard película Harris. de Richard Harris y Boderek. Sí, que es la Es la primera. más real, es la más triste, porque es tristísima, porque es una película Sí. muy triste, muy triste, muy triste, porque el hecho de que ella se está vengando precisamente porque le han matado a su pareja y a su niño Ujú, o a su niña, o sea, ujú. su recién nacido. Es una película Está, donde está nadie gana, hablando de la en horca. realidad, de la horca. Sí, por Es una película en la que nadie gana, ni ganan los sí, humanos, sí, 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 sí. ganan, los dos acaban. Sí, O no es sea, una película tan terrorífica y tal, o no no, busca, no, lo que es un poco tiene otro giro. sí, es el tema del enfrentamiento entre el hombre cargándose a la naturaleza Sí, correcto, prácticamente por ahí estoy de capricho. acuerdo. No Sí, es que para mí quizá la más atípica, es la que tiene un subtítulo o un doble sentido más claro. Pero yo vi Piraña, no me desagradó, y cuando se estrenó la segunda, pues fui a verla y bueno, me reí. No fue una de esas películas, esa típica yo película que vi. te eh, quieres creer que no he visto Piranha. Sí, Ninguna de las dos. he hablado mucho de ella, me han hablado mucho de ella, pero no la he visto, de verdad no la he visto. La primera no está mal porque Ni la además primera Dante ni ni la de Cameron, claro. es un gran artesano. Y la segunda es eso, la típica película italiana que te ves un día, eso, porque el cine costaba esos 75 pesetas o 100 Sí, pesetas. sí, sí, sí. Bueno, la Muchas ves películas vimos. te ves a las 5 de la tarde porque es divertida y ya está. No, y también porque Eh, en aquella época, ¿te acuerdas que no había tan, o sea, el ir al cine todas las semanas era prácticamente bueno, por lo yo menos iba a ahí los que varias nos veces. gustaba el cine, Sí, sí. pues los que nos gustaba el cine Iba siempre una o dos veces a la salíamos y un semana. día íbamos y era una salida semanal era para ir al Era, cine a era ver. ir al cine. Lo que estuvieran poniendo. Sí, Pero sobre todo cuando vi que era de ciencia ficción, además yo había visto el tráiler, lo había visto y me gustaba mucho. Tampoco fue un gran tráiler, pero me gustó la premisa. Y a todos nos pilló con el paso cambiado. Y yo creo que muchas veces el problema que tiene es que hay cosas que tienen posibilidad de secuela, y de hecho la segunda es una grandísima película, porque la segunda es una grandísima película. sí, la segunda también Pero está muy bien. lo que ya no tiene es el desparpajo que tenía la primera.
tú tienes claro. expectativas. Y Que lo por que tú ejemplo no tenías, en la segunda adornan más la llegada del futuro al presente con lo del tema de la bola, que por ejemplo en la sí, primera no se ve bola ninguna. ajá, O sea, cae el Riz, ninguna. cae de arriba entre rayos, hay unos rayos y Sí, cae y sí, lo de y Schwarzenegger aparece delante del camión de basura que está el camión de señor basura. ahí y O sea empieza a ver que, los no, rayos no, y los tiene, periódicos tiene, volando, la ah, basura volando. es una película que tiene los recursos que tiene, es una película Claro, que tiene mucha imaginación, pero es una película que tú vas a verla la segunda y ya eso se no te ven que esperas tienen absolutamente más nada. recursos y entonces lo hacen Y han pasado, a ver, han pasado 8 años. sí, En 8 años ya se ha hablado mucho, se ha comentado mucho. Vuelvo, repito, Terminator se tenía que haber estrenado entre el 88, entre el 88 y el 90, se acabó estrenando en el año 92. Y entonces ya evidentemente la maquinaria ya sí que estaba funcionando a pleno rendimiento, ahí es la maquinaria de promoción, sí que estaba ujú. funcionando a pleno rendimiento, frente que cuando se estrenó la primera, nada de eso existía. En esta Y película, yo en creo la que en realidad segunda, no hay escenas del futuro. no. Ese que es un Hay, tema que a mí también me dio pena ahí, porque digo, no, ¿pero en qué? las, Pero las claro, hay ¿quién tiene en las recuerdos del escenas futuro? eliminadas, En las escenas eliminadas, vale. Pero hay quien eso tendría siempre. recuerdos del futuro sería el T-800, que ahora está Y Kyle en el Reese. O sea, y Kyle Reese aparece en Los sueños de ella, que fue una secuencia que sale Michael Bay, que se eliminó, vale. pero ya no es lo mismo, ya desgraciadamente, o sea, vamos a decir, Y otra cosa importante, no es, Schwarzenegger sigue generando nuevas frases para la historia. sí, Sayonara Baby, por ejemplo. sí, O como era, no hay pero problema, porque en la versión sí, original en la en inglés versión era original, en la versión en en inglés, español. En no hay- español decía, porque le decía, bueno, no y hay en problema, inglés también lo dice pero también. lo Eso dice además, eso es una pero lo dice frase en de, español. en español, eso es una frase del actor, de No hay Adolf, problema y Sayonara Baby. Hitchcock, exactamente. Pero ya todo Aparte es de, como más. de Volveré. Eso está como más, digamos que tienes expectativas. Yo creo que lo que hace grande Terminator es que tú no tenías expectativas. Y eso, Sí, eso es lo que realmente la ha encapsulado, aparte de que es una película primorosamente hecha, técnicamente está muy, muy bien pensada, está todo muy medido, está todo muy calculado. Todos apostaron de la manera que apostaron, es una película tremendamente física, porque en realidad se lo hicieron prácticamente todo ellos, con lo que todavía le da más sí. realismo cuando están corriendo ellos, cuando Sí, está sí, sí, rodada de sí. noche y está rodada No, de noche, o sea, y tiene esos fallitos de efectos especiales, como por ejemplo en Blade Runner, cuando se nota la caída de, ay, no me acuerdo ahora de una de las replicantes cuando la está persiguiendo Harrison Ford y se nota que es el especialista con peluca y esos pequeños detalles, como por ejemplo cuando Terminator revienta la comisaría de policía con el coche, pues se nota un poco que el policía no es un ser humano o cositas así, ¿no? De pero unos que a ver, que son, fallitos, pero que en ese momento tú lo veías y la no, acción era tan no, no, absorbente que ni lo notaba. O sea, que te eso da igual, que te da igual. te has dado cuenta o nos hemos dado cuenta después de verla muchas veces en vídeo, en DVD o incluso en Que reposiciones se ha en el cine. remasterizado y que las producciones tienen mucha Pero más a mí me producción. sigue pareciendo la mejor de todas, o A mí no. sea, No, con no, sus es la más defectos redonda. incluidos. Es con diferencia la más redonda y es una de las mejores películas de cine de ciencia ficción que se han hecho, Y desde el principio hasta dejando a el un final, que es lado. lo que comentábamos, que Sí, el final es el que te sí. deja ya ahí No decae, planchado, es que una dices, película que no, es una ahí película está, que no decae, es una película no que, decae, no decae, porque ahí eso estoy de sí, acuerdo. Cameron sabe perfectamente cómo hacerlo. Yo creo Que cuando piensas que en que ya realidad es todo está, cuando ya todo está tranquilo y ya se va a acabar, toma, no querías taza, pues sí, no, toma no, dos, no, no, toma otra y así va siguiendo y la verdad que es una película que toma te mantiene desde el principio demasiado. hasta el final. Impresionante. A mí siempre eso, y a mí me impresionó la primera Señor, vez que a la vi, usted lo, me sigue encantando. no, no, y te sigue, y hoy día, si te sigues sentando y la sigues viendo con un juicio crítico, claro, sigue siendo tan impresionante como hace 40 años. En este caso Por eso te digo. 39, porque en España se estrenó O sea que la en enero. recomendamos a todos los que nos vean que se vean la primera.
Yo ya como Sí. estoy enrolado con lo que hemos hablado hoy, me voy a hacer un maratón con todas las películas de Terminator. No sé si me Ah, así arrepentiré será de usted. con alguna, pero eso, Pero bueno, la es primera, la digna, primera hay que verla, sí o sí. es digna de verse. Señor, haga usted le toca a usted hacer la despedida. Usted hace A ver, la hombre, bienvenida y la despedida. yo hice la bienvenida, me fui y ahora hago la despedida. Pero bueno, bien, oye, no hay problema. Como Pues tiene que nada, ser. hemos llegado ya a un punto que va siendo hora de despedirnos. Seguiríamos hablando de la película y de la subsiguiente, porque nos gusta mucho esta película, Terminator. La recomendamos muchísimo. También se ha adaptado al cómic, ha habido novelas, o sea que si quieren pueden Videojuegos, videojuegos, es verdad, videojuegos, o sea, además desde esos primeros años, los 90 y fueron bastante de todos estos tipos, sobre todo de shot 'em up y de aventuras, de ir cubriendo, ¿cómo se dice? Cubriendo etapas y tal. Pero bueno, que Terminator supuso un antes y un después dentro de lo que es el cine de ciencia ficción y que, pues yo qué sé, que vamos a acabar porque si no, no acabamos. Así que los agradecimientos de rigor que siempre damos al despedirnos a la Fundación Cinemas Cómic, al Salón Internacional del Cómic y de la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Cómic, y a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. También a la librería del Maldito, que hoy tenemos por ahí a los mandos a Cris, a Gonzalo. Un saludo para Gonzalo si nos está viendo. Y nada, don Eduardo Serradilla, eh, que nos despida ya con su prototípico saludo de despedida. nada, buenas noches, gracias por habernos aguantado una vez más. Y, y la próxima Ah, es será verdad que no hemos hablado de la probablemente, próxima. no, la próxima será con motivo del Día del Cómic en nuestro país, así Es como verdad. la segunda semana de marzo, que será 17 una de película, marzo. en este caso el 17 de marzo es el Día del Cómic, pero bueno, unos días antes, la idea es celebrar la semana del cómic, la Del cómic. semana de, no solo el día, la semana del cómic en nuestro país con una película que cumple 30 años y que también está basada directamente en un cómic. Pues y tú sabes Así además, destinado porque nací el 17 de sí, marzo, día de San Patricio y exact- además Día Nacional del Cómic en España. O sea que yo no lo exactamente, ya está. sabía, pero si yo soy aficionado al cómic era porque desde chiquitito ya estaba predestinado. Sí, efectivamente, en ese caso. Eso no hay Ya, otra. ya ha quedado no, no, por una vez el destino te puso en tu sitio, no hay ningún problema. Ahí estamos. Pues nada, qué decirles que muchas gracias por habernos aguantado y que si nos aguantan en diferido, también muy agradecidos por hacerlo. Hasta la Exactamente. próxima. Estamos doblemente agradecidos. Doblemente agradecido. Buenas noches y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Pórtense bien. Buenas noches. Buenas noches.